orines hediondos y muy podridos, el cual aunque no era lavatorio enfermo era perjudicial para la conversación 444 de las narices, por parte del mal hedor que consigo tenía, y sano para el cuerpo el guarrero hizo muy bien su oficio, y pareciéndole al Lope de Aguirre que maestro que tan buena obra huya hecho no era justo que dase sin premio el pago de su trabajo, mandó a Mancebo que luego trujese 4 gallinas y se las diese y pagase con ellas el afeite de su barba. Él fue y lo hizo. Así huya en la compañía de este traidor otro soldado marañón llamado Callado, el cual era hombre recocido, y por ventura lo hacía así de industria, para no mezclarse con las tiranías y crueldades de los demás, y pareciéndole a Lope de Aguirre que este soldado era inútil y desaprovechado y nunca se metía en las sediciones y maldades que los otros, mandólo traer ante sí, y por no tener voluntad de matalle, le mandó rapar la barba con el propio lavatorio que al otro mancebo, al cual es de creer que le haría tan mal gusto el afeitar de la barba como el primero, y esto le dio por pena y castigo en medio de la plaza, junto al rollo de la, porque este Callado se descuidó de entrar un día en el escuadrón, y de estas niñerías o bellaquerías psau a Lope de Aguirre con otros muchos hombres de bien. Cuando él estaba, como suelen decir, de Gorja 445 y no los quería matar, porque cuando estaba tomado del diablo, por más pequeñas ocasiones los mataba. Capítulo 70 de cómo Faxardo huino a la Margarita, y de su temor encerró a Aguirre ese urgente en la fortaleza, y de allí la embarcó en el navío, y a un clérigo, y mató a su almirante estando ya Lope de Aguirre muy de camino, porque no faltaba más de embarcar la gente y alzar las velas sin navegar, vino a la isla un Francisco Faxardo, que residia en la provincia que llaman de Caracas, que es en la gobernación de Benencuela, con cierta cantidad de indios flecheros y guerreros, y con algunos vecinos del pueblo de Caracas, por ver si podrían hacer algún desabrimiento o dar algún desasosiego a Lope de Aguirre y a sus secaces, y si como llegó tan tarde llegara siquiera VN mes antes, y aún VN a semana, no dejara de hacer mucho provecho, porque recogiera algunos vecinos que andaban huidos, y por ventura se huyeran algunos de soldados, y acercándose el Francisco Faxardo con su gente todo lo que pudo al pueblo, se metió en un monte que está cerca de la Margarita, y de allí comenzó a dar grita a Lope de Aguirre, y a llamar su gente, convidándolos con su favor y defensa. Aguirre, como huyó la osadía de Faxardo, temióse que fuese mucha gente la que traía, y demás de esto, que no se le oyesen los soldados y lo desamparasen, ya que no todos, algunos, y así, luego, recogió toda su gente en la fortaleza, y cerrando las puertas 446, no consentía salir ninguno de la Faxardo, asimismo, no osaba desmampararse 447 del monte, que estaba entre unas estancias del pueblo, el cual Aguirre había intentado atalar muchas veces, y no había osado enviar soldados a Hello, porque no se huyesen de más de esto ponía muy grandes temores Lope de Aguirre a su gente, diciéndoles que aquellos llamamientos que Faxardo hacía, no era para más de engañallos, y encogiéndolos debajo de su dominio, matallos, porque habían muerto al gobernador de la Margarita y a los demás vecinos y mujeres, y andando en estas gritas, pensando cómo se embarcaría sin recibir daño alguno, porque además de lo dicho se temía a Aguirre que al tiempo que la gente se estuviese embarcando podría Faxardo acercarse y los demás, y con la flechería de los indios hacerle algún daño o dar ocasión a que entonces se le huyese la gente, y así acordo de no sacarlos por la puerta, sino a las espaldas de la fortaleza hizo VN portillo alto, y poniendo en el VN a escalera, hace bajar por allí sus soldados, y que uno a VN o se fuesen embarcando, y él allí con su guardia de amigos y pan y aguados, y habiendo embarcado en esta forma toda la gente, que ya no quedaba sino solo Aguirre con sus amigos, llegó a el VN soldado movido con celo de amistad, porque 448 era de los más culpados y prendados en los delitos cometidos, llamado Alonso Rodríguez, almirante, y le dijo que se desviase VN poco afuera de la mar, porque todas las olas le mojaban, y por esto que él dijo echó mano a la espada a Aguirre y le dio VN a cuchillada que le cortó VN brazo, y mando que lo fuesen a curar yendo a curarle se arrepintió y mando que lo acabasen de matar sus ministros lo hicieron ansí, y su buena crianza del pobre Alonso Rodríguez le costó la huida otros que lo debían saber mejor, dijeron que el hacer Lope de Aguirre esta crueldad no procedió de la ocasión que allí le dio, sino de que antes había dicho el Alonso Rodríguez que 3 caballos y un macho que Aguirre llevó agua en los guargantines ocupaban mucho, y que por esto no cabía toda la gente, y que esta fue la causa porque le mató. Hecho esto, se fue Lope de Aguirre con los que con él habían quedado, a casa de un clérigo, que era cura de aquella isla, llamado Contreras, y lo sacó de su casa contra su voluntad, y lo llevó consigo, y se embarcó con él, y los demás que habían quedado en el pueblo con él, después de haber estado en la isla 40 días, antes más que menos, y haber ya robado y saqueado y destruyó totalmente, de suerte que los que en ella quedaron se sustentaron dende en adelante con harto trabajo robo y echó a perder todas las haciendas de bienes muebles que los vecinos tenían, mató para comer y para hacer mal a los vecinos todos los ganados que tenían, tomóles y
y llevóles por fuerza más de 100 piezas ladinos, indios e indias de servicio, sacó de esta isla hasta 12 o 13 soldados de los que se le llegaron cuando Genella entró, con más de 50 arcabuces y muchas espadas y lanzas y otros géneros de armas, con los 6 tiros de artillería que arriba dijimos la gente que sacó de la Margarita serían hasta 150 hombres, porque cuando Genella entró, metió al pie de 200 hombres en el tiempo que Genella estuvo, mató y se le huyeron y pasaron al provincial con Monguía y otros que él dejó de su voluntad. 57 hombres sacó asimismo 130 arcabuces por todos, con los que tomó hurto en la Margarita y los que sacó del río Marañón sacó asimismo 3 caballos muy buenos y un mulo, todos los aderezos que pudo agüer y hurtar de la jineta entre los huecinos, con pensamiento de en llegando a tierra firme pertrecharse de caballos. Capítulo 71 que trata de cómo Aguirre nahuego y se determinó de ir a la Burburata, y de cómo llegó a Gela, y de lo que en el camino decía y hacía contra Dios embarcóse Lope de Aguirre en la forma dicha, en su navío y 3 bergantines. Domingo último día de agosto del año de 61, el cual, antes que se embarcase, había tenido aviso de cómo en el nombre de Dios y en Panamá y en todos los otros pueblos de la costa se tenía noticia de su llegada a la Margarita y de los designios que tenía, y que estaban puestos en arma y a punto de guerra, y con todo cuidado y vigilancia, y con mucha gente de guarnición, y considerando la estrechura del camino que por allí hay para pasar a Perú, y cuán fácilmente le podían desbaratar y ofendelle, acordó, en huyéndose embarcado, mudar propósito y venirse al pueblo de la Burburata y saltar en tierra, y atravesando aquella gobernación, irse al nuevo reino de Granada, y de allí a la gobernación de Popayán, y de allí al Perú, sin considerar si también tendría por este camino estorbo o impedimento como por el nombre de Dios, y así hizo a los pilotos que tomasen la derrota y navegasen hacia el puerto de la Burburata. Llevó a sus más amigos y de cuyen el más confianza tenía en los barcos, y a todos los demás consigo en el navío, y con todo eso no consintió que en los barcos llevasen ninguna aguja ni carta de marear, sino solo en su navío, en el cual de noche llevó a puesto VN farol para que le siguiesen los barcos, y de día se iban tras delegación. En la navegación no le sucedió tan próspero tiempo como él quisiera, porque la travesía que hay desde la Margarita a la Burburata se suele navegar en 2 días, y fue Dios el huido de tal calmas, de suerte que tardó 8 días, y creyendo que el tardarse tanto en tomar tierra era por falta de los pilotos, los amenazaba con la muerte ásperamente, temiendo que le llevaban a otra parte, o que en ellos estaba el defecto del tiempo de no navegar los navios, y con esta YRA, volviéndose contra los pilotos y hombres de la mar, decía muchas blasfemias y herejías contra Dios y contra sus santos. Esta YRA le aplacaban muy bien sus secaces y amigos, añadiendo a sus herejías y a sus blasfemias, otras mayores. Todos procuraban imitar a su capitán. Si él blasfemaba, todos blasfemaban, si él renegaba, todos renegaban, si él mataba, todos eran homicidas, si él robaba, todos hurtaban, si él era traidor todos le seguían, y aun en estos casos que he dicho, o algunos, y aun por ventura muchos que tenían tan perdido el temor de Dios y la vergüenza de las gentes como su capitán y aun quizás más, y con estos géneros de letanías y oraciones, no mirando Dios a los que las decían, por lo que su divina majestad fuese el huido llegaron al cabo de los 8 días a huista del puerto de la Burburata, y con mucha alegría y contento entraron Genel, y surxeron a los 7 de septiembre, y luego sin se detener hora ni momento, echó toda su gente en tierra, los cuales se alojaron en la playa, sin salir ninguno de la compañía hasta ver si su general mandaba a otra cosa. Estaba en el puerto de la Burburata VN navio de mercadurias, y sus dueños, viendo venir los navios de Aguirre y reconociéndose ellos por la noticia y señas que les habían dado, dieron bárdenos al navio, después de haber sacado de lo que pudieron, y echaronlo a fondo 449 cerca de la playa, y por ser tan junto a tierra, quedó el navio la mayor parte del descubierto, y viéndolo así Lope de Aguirre lo mandó luego echar o poner fuego y se quemó hasta donde estaba lleno de agua, y él se estuvo con su gente en la playa alojado toda aquella noche, sin consentir que nadie se apartase del alojamiento. Capítulo 72 que trata de cómo el gobernador de Benenguela fue avisado de la llegada de Aguirre a Burburata, y de lo que sobre Gelo hizo, y en huyó a llamar al capitán Braulo, y al capitán Diego García de Paredes, y de otras cosas que, acerca de esto, sucedieron los vecinos del pueblo de la Burburata, que estará media legua del puerto, viendo venir los navios del traidor, presumiendo que no podían ser otros, pusieron en cobro todas sus haciendas, y ellos, desamparando su pueblo, se ahuyentaron todos a los montes y a sus repartimientos por diversas partes, por estar mejor escondidos, y teniendo certificación de los que eran por ellos saltar en tierra y desembarcar, enviaron luego por la posta aviso a su gobernador de cómo Lope de Aguirre y sus secaces habían saltado en tierra,
la cual nueva recebida y sahuida por el licenciado Pablo Collado que, como antes de agora se ha dicho, residía en la ciudad del Tocuyo. Procuró dar orden en cómo se le hiciese alguna manera de resistencia al Aguirre, entendiendo que la gente que allí se juntase no podía ser parte para arruinar ni desbaratar al traidor ni a sus secaces. A causa de la poca gente que se podía juntar de los pueblos comarcanos, y de las pocas armas así defensivas como ofensivas que allí tenían, pero pareció de que ya que esto no pudiesen hacer, que podían ser parte para cuitalles y alcalles las comidas y dalles algunas armas y trasnochadas de noche, con que los hiciesen andar atemorizados o desasosegados y desuelados, y así mando luego juntar, y que se juntasen a donde él estaba, toda la gente de los pueblos comarcanos, nombrando por general de la Gutiérrez de la Peña, vecino del Tocuyo, y juntamente con esto despachó sus cartas al capitán Pedro Grau de Molina, justicia de Mérida, haciéndole saber la llegada del Aguirre a su gobernación, y rogándole que luego le viniese a favorecer con toda la más gente que pudiese, y tornando a rogar y persuadir al capitán Diego García de Paredes y a los demás vecinos de Venezuela que con él estaban en Mérida, que se fuesen a servir a su majestad en aquella empresa, dándoles todo seguro 450 por lo pasado, y prometiéndoles premio por lo que de presente se ofrecía, porque 451 aunque antes los había enviado a llamar, no habían Y.D.O., por no saber la nueva cierta de la llegada de este 452 traidor a la gobernación, los cuales luego se partieron y fueron a donde el gobernador estaba con toda la brevedad que pudieron, sin se detener en el camino, a los cuales él recibió con rostro alegre, agradeciéndoles su venida, nombrando luego por maese de campo al capitán Diego García de Paredes, descargándose con él con buenas razones, diciéndole que bien veía lo mucho que su persona merecía, y que por haber estado ausente en aquella coyuntura y requerido así la brevedad del negocio, había nombrado por general a Gutiérrez de la Peña, que le suplicaba que aceptase aquel cargo de maese de campo, pues no había otro mejor cargo con que podelle servir, y que aunque Gutiérrez de la Peña tenía título de general, que él era el que había de mandar el campo rindióle Diego García al gobernador muy cumplidas. Gracias por este cumplimiento y aceptó el cargo, ofreciéndose con él a morir por el servicio de su majestad. Luego se fue a donde estaba Gutiérrez de la Peña, general, juntando la gente en Barquisimeto, donde de todos fue recibido con mucha alegría y contento, porque aunque el gobernador había mandado que todos acudiesen al Tocuyo, pareciéndole que la ciudad de Barquisimeto era lugar más acomodado, así para juntar la gente como para recibir al Aguirre, por haber de llegar primero allí que a el Tocuyo, mando a su general que se fuese a aquel pueblo, y que allí juntaría la gente que se había de juntar el capitán Pedro Grau de Molina, después de haberse partido Y.D.O. el capitán Diego García de Paredes, mando luego juntar la gente y vecinos que en aquel pueblo había, para juntamente con el parecer de todos, hacer lo que más conviniese al servicio de su majestad y sustento de su república, con los cuales trato de que quería dar aviso de la nueva que tenía a la real audiencia, y asimismo Y.R. con los amigos y vecinos que pudiese, a favorecer al gobernador, y para llevar la nueva de la llegada del Aguirre a tierra firme, mando a perseguir 3 soldados, porque no se sufría Y.R. menos a causa de haber de pasar por ciertos indios de guerra, que como se ha dicho antes de agora, aúlla en el camino a uno de estos apercebidos, que se decía Andrés de Pernia, le pareció que eran pocos para poder pasar por aquellos indios de guerra, y así respondió al capitán que él no se atrevía a llevar aquel aviso, porque en ello no se aventuraba sino perder la vida visto por el capitán la poca voluntad que de Y.R. a dar esta nueva, que tanto importaba, tenían, con parecer de todo el pueblo se acordó que aquel mensaje se quedase para más adelante que se oyese y entendiese más claramente el intento del amotinado y la derrota que tomaba, la cual le sucedió y salió a bien, porque si aquella segunda nueva entrara en el reino, pudiera ser que costara de la hacienda real más de 100.000 pesos, y de particulares otros tantos, que necesariamente se habían de gastar en aullar y peltrechar soldados para la guerra y en otras municiones y aderezos necesarios. El capitán Pedro Grau mandó luego a aderezar 20 y tantos soldados, para con ellos Y.R. al socorro que por el gobernador le había sido pedido, algunos de los cuales, yendo contra lo que antes habían dicho, rehusaron la Y.D.A., diciendo que para resistir a Aguirre eran pocos, y que en su pueblo hacían gran falta, y que lo que en la Y.D.A. se aventuraba a ganar era que los indios de la tierra matasen las mujeres y los demás vecinos que para amparo y sustento del pueblo quedaban el capitán, como hombre de valeroso ánimo, y con el celo que de servir a su majestad tenía, respondió que por ninguna había de dejar de Y.R. en aquel socorro, y que se aprestasen para se partir otro día, porque el que no quisiese Y.R. de grado, él le llevaría por fuerza. Visto esto, luego se aderezaron los que para Y.R. aquel socorro se habían nombrado y se partieron de la ciudad de Mérida, alzando bandera en nombre de su majestad camino del Tocuyo, en la cual derrota los dejaremos y nos volveremos a Lope de Aguirre, que lo dexamos en la playa de la Burburata, alojado con su gente aquel sereno de Dios 453,
sin que los vecinos de aquel pueblo le quisiesen enviar algún socorro o refresco para refrigerio del mareamiento que tenían, o siquiera venillos a visitar, como hicieron aquellos caballeros de la Margarita, a cuyen en pago de su buen recibimiento, el traidor dio el galardón que arriba se ha contado capítulo 73 que trata de cómo llegó Lope de Aguirre a la Burburata, y de las cosas que allí hizo pasada la noche y venido el día, que era lunes, 8 de septiembre, acordó Lope de Aguirre enviar al pueblo de la Burburata algunos de sus privados a que huyesen lo que genera huya, y si los vecinos parecían por allí juntos o le pensaban dar algún desasosiego y alboroto, y a que si hubiese algún refresco se lo trujesen, los cuales fueron y hallaron solas las casas, sin moradores ni otros bienes ni hacienda alguna dentro, porque como se ha dicho, todo lo habían alzado y escondido y puestóse ellos con ello en cobro solamente hallaron en este pueblo soldado de los que con el capitán Pedro de Mondia se habían pasado contra su voluntad al provincial de Maracapana, que se decía Francisco Martín, piloto, que teniendo noticia de cómo Aguirre había llegado al pueblo, aunque con los demás vecinos se había ido al monte, luego que huyó que no parecían los vecinos se tornó al pueblo y se huino a estos soldados que Aguirre había enviado, y les dijo que él se venía y volvía al servicio de su capitán Lope de Aguirre, los cuales luego dieron la vuelta al puerto donde habían dejado a Lope de Aguirre, y llevándole el soldado le hicieron relación de cómo habían hallado el pueblo, y de cómo aquel Francisco Martín, piloto, se había vuelto y reducido a su servicio. Aguirre se holgó mucho con el Francisco Martín, y le abrazó y le hizo muchas caricias, pareciéndole que hombre que tanta lealtad tenía a un traidor tan cruel como él, que siempre lo seguiría, y luego le preguntó por el suceso del capitán Pedro de Mondia, y cómo se había pasado al fraile, el cual, descargándose con la inocencia que en el negocio había tenido, porque es cierto que por el pensamiento no le había pasado de reducirse a servicio de su majestad, le dijo que Pedro de Mondia y Artiaga y Rodrigo Gutiérrez los habían engañado a él y a los demás sus compañeros, porque cuitándoles a uno las armas cautelosamente, los desarmaron a todos, y desde que se unieron cerca de donde estaba el provincial y su gente, apellidando a voces el nombre del rey se pasaron e hicieron con el provincial, y que él y los demás sus compañeros no habían podido hacer lo que eran obligados a su servicio por estar sin armas, y que su venida a servir era testimonio de la poca culpa que en el motín de Mondia él había tenido, y que el mismo propósito tenían de servirle todos los demás compañeros que andaban por allí al monte descarriados, desnudos y muertos de hambre y perseguidos de los vecinos, los cuales él creía que sabiendo su llegada a aquel puerto luego se vendrían a reducir en su servicio a Aguirre. Sabido esto, dio muy buenos vestidos a este su leal servidor, y escribiendo una carta muy amigable y con muchos ofrecimientos para los demás que por allí andaban, lo envió y le dijo que los fuese a buscar y les diese la carta y les dijese de palabra el deseo que tenía de servirles y hacelles todo bien. El Francisco Martín se partió luego, haciendo lo que Aguirre le mandaba, y anduvo 2 o 3 días buscando sus compañeros, y no hallándolos, y pareciéndole que aquel tiempo que por el campo andaba era malgastado por no topar en qué hacer mal, se volvió a donde estaba Lope de Aguirre, y le dijo que no los había hallado, y así se quedó en su compañía, mas después le dieron el pago con a miserable muerte, como adelante se dirá y porque su saltada en tierra firme tuviese algún buen principio, y asimismo por empezar a gratificar el servicio que le hicieron los soldados que en la Margarita de su voluntad se le juntaron, mandó este propio día, en la misma costa o playa de la mar, matar a uno de estos soldados, portugués, llamado Farias. La causa de su muerte fue porque cuando saltó en tierra preguntó si donde estaban era isla o tierra firme, y pareciéndole a Aguirre mal aquella pregunta, lo mató dándole garrote, mas se debe creer que fue esto permisión divina, que empezasen a huir su pago aquellos que voluntariamente habían sido traidores y causadores de muchos males que en la Margarita se hicieron, y hecho esto en camino toda su gente que se fuesen a alojar en el pueblo de la Burburata, y quedándose él allí de los postreros con algunos de sus amigos y privados, pegó fuego al navío y barcos que le habían traído allí, porque no tuviesen algunos ocasión de meterse en ellos y huirse, y luego se fue tras sus soldados derecho al pueblo. Capítulo 74 que trata del pregón que dio Lope de Aguirre en la Burburata contra su majestad, apregonando guerra a fuego y a sangre. Llegado Lope de Aguirre con sus secaces al pueblo de la Burburata, se alojó en él lo mejor que le pareció, poniendo en su persona y alojamiento mucha más guardia que hasta allí, y viviendo él muy más recatado, a causa de que como estaba en tierra firme temiase que alguno o algunos de sus soldados, atribuyéndose a sus pies, y queriendo redimir el castigo que merecían con dala y la muerte, no tuviesen algún atrevimiento viéndolo solo y desacompañado y lo matasen, de lo cual podía su merced estar seguro, porque tenía tan leales de soldados que osaran certificar muchas personas que según las ganas de andar a robar y hacer mal todos tenían, aunque le toparan en el monte solo y desarmado, no le dieran la muerte, antes lo sacaran a tierra de paz y lo conservaran para tenerlo siempre por cabeza, porque no pensaban topar con otro capitán que tan amigo fuese de robar, hurtar y matar como Lope de Aguirre, y que más disimulase y se holgase con las suya aquellas y
crueldades que sus soldados hacían y desvergüenzas y blasfemias que decían, y queriendo dar orden en su aviamiento para pasar adelante, luego esparció a algunos de sus soldados a la redonda del pueblo para que buscasen algunas cabalgaduras en que llevasen la munición y los demás aparatos de guerra, y poniendo los soldados toda la solicitud y diligencia que pudieron en ahuer cabalgaduras, juntaron de por allí cerca obra de 25 o 30 bestias caballares y las más yeguas cerreas e indomitas, en la busca de las cuales se empullaron ciertos soldados en pullas que en algunos caminos se habían puesto de industria por los vecinos, no mirando por dónde iban, ciegos con la desordenada codicia que de hacer mal y robar llevaban, lo cual sahuido por Lope de Aguirre, porque pareciese que sentía mucho la desgracia sucedida a aquellos soldados y que los amaba mucho, comenzó a encenderse en VNAYRA infernal, diciendo muchas blasfemias contra nuestro Señor Dios y contra sus santos, y haciendo muy crueles amenazas contra los vecinos de aquel pueblo, y porque no pareciese que no se satisfacía con aquello que decía, sino que deseaba con ello por la obra, mandó luego como rey a pregonar guerra C. 1454 y criminal, a fuego y a sangre, contra el rey de Castilla y sus vasallos, metiendo a cuchillo todos cuantos por delante topasen, con pena que al soldado de los suyos que a cualquiera prisionero que a las manos hubiese luego no lo matase, por el mismo caso se le cuitase la huida al tal soldado, y exceptando a solos aquellos que sin ninguna fuerza y resistencia, de su propia voluntad, le viniesen a ser huir y seguir esta guerra se apregonó con toda solemnidad de trompetas y atabales en el pueblo de la Burburata, y desmandándose sus soldados más a lo largo y hacer mal como en tierra de enemigos, andaban por los hatos, cortijos y estancias de los vecinos, buscando que robar y en que hacer mal y daño, y así en VNA estancia que estaba a obra de 4 leguas del pueblo, hallaron a VN Chagüez, que era alcalde ordinario de aquel pueblo, y luego con muy gran regocijo lo trajeron ante su capitán, y no lo quisieron matar a fin de informarse del donde estaban los demás vecinos y donde tenían sus haciendas, y dejaron en la propia estancia a su mujer del mismo Chagüez y a una hija suya que allí estaba con el 455, que era casada con VN don Julián de Mendoza. Asimismo prendieron estos traidores soldados otro mercader que andaba al monte, llamado Pedro Núñez, y trajeronlo ante su capitán Lope de Aguirre, al cual le preguntó que por qué se huía, y el soldado 456 le respondió que de miedo de él y de su gente, y el traidor le replicó que le dijese que decían de él y de sus compañeros en aquella tierra, y el Pedro Núñez le dijo que no nada, y Aguirre le tornó a persuadir que dijese la verdad de lo que se decía, y que no hubiese miedo ni temor alguno, que él era a su fe y palabra que no recibiría por ello mal ni daño, y asimismo todos los que allí estaban se lo persuadían, diciéndole que pues su general se lo mandaba, que lo dijese y no hubiese miedo el pobre mercader, huyéndose tan acosado y persuadido de todos, dicen, señor, que vuestra merced, y todos los que con él vienen, luteranos, malos y crueles. El traidor se enojó de lo que el mercader le dijo, y cuitándose una celada que en la cabeza traía, le amagó a tirar con ella, diciéndole, bárbaro, necio, no sois más majadero que eso, pero no le tiró la celada, mas después lo mató, como adelante se dirá. Capítulo 75 de cómo en huyó Aguirre a pedir caballos a la Valencia, y como ahorcó al mercader y a un soldado. Como las cabalgaduras que en este pueblo de la Burburata se habían hurtado eran todas las más cerradas, acordó Aguirre de detenerse allí algunos días para domallas, porque si no las domaba no podía llevar su munición y artillería, en los cuales 457 hicieron todas las maldades que pudieron, pasando de diversos modos en el echar a perder lo que topaban por allí escondido de los vecinos, los cuales así ropas como otras cosas de comer habían escondido en muchas partes debajo de la tierra, y sacándolas de rastros se aprovechaban de ellas. Otros hacían guisar todas las cosas que habían de comer, con huino. Otros desfondaban las pipas de huino por VN aparte, y poniéndolas derechas hacia arriba se metían dentro y se guañaban en huino, y así usaban de estos instrumentos y de otros por echar a perder todo lo que topaban. Lope de Aguirre, viendo que las cabalgaduras que allí tenía y estaba domando, no bastaban para llevar todo el carruaje y bagaje, acordó escribir VN a carta a los vecinos de la Valencia, como hombre poderoso, en que les inuyaba a decir que él tenía determinado de no ir ni pasar por su pueblo, sino por otra parte pensaba pasar al nuevo reino a Barquisimeto, y que para aullarse tenía necesidad de que cada vecino de los de aquel pueblo le inuyasen VN caballo por sus dineros, que él los quería pagar muy bien, y que con ellos enviasen persona de recaudo que tomase o recibiese la paga, y que además de pagallo él muy bien. Con hacerlo así redimirían muchas vejaciones y daños que él y sus soldados les podían hacer yendo por su pueblo, lo cual le certificaba que harían si no le inuyaban los caballos que les pedían. Y por sus dineros los vecinos, aunque recibieron la carta, no curaron de responder nada a Gela, teniendo ya noticia de las buenas obras y hechos de Lope de Aguirre y sus secaces. Sucedió asimismo que andando a hurtar estos ministros de Aguirre, VN o de ellos topo o desenterro VN a botija de aceitunas que VN Pedro Núñez, mercader, que estaba preso entre los traidores, de cuya arriba hemos contado que le hizo tirar con la celada, había escondido con cierto oro dentro, y teniendo noticia el Pedro Núñez de cómo aquel soldado había hallado su botija con el oro, se fue a Lope de Aguirre y le dijo que aquel soldado había hallado aquella botija con las aceitunas y el oro,
que le suplicaba a que le mandase dar su oro a Aguirre. Mando llamar antes y al soldado y le preguntó por la botija y por el oro, y el soldado dijo que era verdad que la huya hallado la botija, pero que el oro no lo huya hallado Aguirre. Para más averiguación del negocio le preguntó que con qué estaba tapada la botija pero Núñez le dijo que con brea. El soldado trajo ante Aguirre a tapadera de yeso, la cual vista por Lope de Aguirre le dixo, cuyen en aquello le mentía que también le mentiría en otra cosa de más importancia, y así le mando dar garrote, pero la causa principal de matar este mercader fue lo que le había dicho antes, cuando le quiso tirar la cebada otro día a cierto broe soldado, llamado Pérez, Marañón, que estaba algo enfermo y por recrearse y apartarse del pueblo y echarse junto a un arroyo que por cerca del pasagua, y acaso salió por allí Lope de Aguirre y lo topó echado, y le dijo, ¿qué haces aquí Pérez? El cual le respondió que estaba muy malo, y Aguirre le replicó luego de esa manera, señor Pérez, no podréis seguir esta jornada, bueno será que os quedéis en este pueblo. El soldado le respondió, como vuestra merced mandare, y volviéndose al pueblo mandó a sus ministros, diciéndoles, allí está Pérez muy malo, tráemelo acá y curalle hemos y hacerle hemos algún regalo, los cuales fueron luego y se lo trajeron, y mando después que se lo hubieron traído, que lo ahorcasen, porque no quisiera este traidor que ningún soldado mostrara voluntad de quedarse en ninguna parte sahuido en el campo como Aguirre mandaba a matar a aquel soldado. Muchos de sus amigos y capitanes le fueron a rogar que no lo matase, a los cuales respondió muy enojadamente que ninguno le rogase por hombre que estuviese tío en la guerra, y sin embargo de los ruegos de sus capitanes y amigos lo mandó a ahorcar, y le puso un rétulo en los pechos que hacía 458, ahorcóse este hombre por inútil y desaprovechado, y en estas crueldades y en otras gastó el traidor los días que estuvo en este pueblo. Capítulo 76 que trata de cómo dos soldados se le huyeron a Lope de Aguirre, y lo que sobre ellos pasó ya que el traidor tenía tomadas sus cabalgaduras y estaba aderezando de caminar de aquel pueblo para la Valencia, dos soldados, deseosos de seducir al rey, y más de librarse de las manos de este cruel traidor, el VNO llamado Pedro Arias de Almesta y el otro Diego Alarcón, se huyeron del pueblo y sujeción de Aguirre, pareciéndoles que por estar tan de camino no les 459 detendría a buscallos el traidor. Visto esto, en huyó luego los más amigos suyos que fuesen a la estancia donde habían prendido al alcalde Chagüez y le prendiesen a su mujer y a su hija, que allí estaban, y se las trujesen ante él, los cuales lo hicieron ansí, y hallando estas dueñas en la estancia, que estaba a 4 leguas del pueblo, las trajeron a la Burburata, donde su general estaba, el cual desde que las huyó en su poder, mandó al Chagüez, marido y padre de estas señoras que él tenía en su poder, que luego fuese y buscase estos dos soldados y los prendiese y se los inhullase donde quiera que estuviese, y que si así no lo hiciese que se las haulla de llevar consigo a Pirú, y que así mismo hiciese a los indios que luego coitasen las pullas que en los caminos habían puesto, por cuya causa él no había osado enviar algunos de sus soldados en busca de los huidos, porque no se le empullasen, y que cumpliéndolo así él le daría luego a su mujer y a su hija, y dejándolo en aquel pueblo de la Burburata él se partiría cargando en los jumentos que tenía toda su artillería, y haciendo a los soldados que cada uno cargase no solo sus armas, pero todo el mantenimiento que por el camino habían de comer, y a las señoras mujer e hija del alcalde y a su propia hija, con otras mujeres que él había traído del Marañón, hizo caminar a Talón 460, dejando el pueblo tan asolado y quemado y perdido y destruido como al pueblo de la Margarita, y en el 3 soldados que estaban enfermos, el VNO llamado Paredes y el otro Marcuina y el otro Ximénez, cosa cierto muy nueva para él que hasta allí nunca había hecho es de creer que él estaba tan saneado y confiado de estos 3 soldados que ellos no se quedaban de su voluntad sino constreñidos de la enfermedad que tenían, y por no poder caminar a pie, que por esto no los quiso matar, y así antes de su enfermedad debían ellos de haber dado testimonio mediante sus obras del mucho amor y afición con que seguían a Aguirre, y así comenzó a marchar por el camino de Rota de la Nueva Valencia, y yendo caminando huyó venir el traidor por la mar a Piragua en la cual parecía que venía gente española hacia el pueblo y puerto de la Burburata, y con deseo de coser a los que en la piragua venían, hizo que la gente no se detuviese ni parase hasta encubrirse detrás de una serrecuela que en el camino se hacía, con la cual se cubrieron de la vista de la mar, y llegando allí mandó hacer alto, porque quería volver a ver si podía hacer algún salto en el pueblo y prender a los de la piragua, y así se alojaron allí, tras de aquella sierra, y después de anochecido, tomando consigo el mismo Lope de Aguirre 25 o 30 arcabuceros de los más amigos, se volvió a la Burburata, y esparciéndose por todo el pueblo, cada uno por su parte, buscaron si estaba en él alguna gente de la que había venido o parecido en la piragua y nunca hallaron a nadie, y como estuvieron se hartaron todos de vino, especialmente Lope de Aguirre, que alzó tanto el brazo que excediendo de la buena orden, se embriagó, y pudieron muy fácilmente 461, cualquiera de los que con el YBA, Macalle,
porque después de estar con el vino fuera de tino, se andaba solo por las casas de aquel pueblo buscando la gente de la piragua, de donde se colixe la poca voluntad que estos soldados, y aun todos los demás tenían de que Aguirre fuese muerto, o desbaratado, porque si ellos tuvieran algún celo de lo que convenía al servicio de Dios y del rey y tuvieran voluntad de cuitarse y apartarse de aquella engañosa libertad y de que cesasen los daños que aquel traidor hacía, fácilmente lo pudiera cualquiera de ellos matar esta noche que volvieron al pueblo de la Burburata, y así todos los mismos se jactaban de la gran oportunidad que tuvieron entonces para matalle, la cual hasta allí nunca habían tenido, excusándose con decir que Dios no fuese el huido de que entonces muriese, porque si Dios lo comisiera Hello se hiciera, queriendo encubrir su malicia y perverso deseo 462 con la voluntad de Dios los que en esta vuelta de la Burburata más ganaron fue 3 soldados llamados Rosales y Acosta y Jorge de Rodas, que con la oscuridad de la noche se huyeron en el propio pueblo, y el traidor y sus amigos, como estaban algo embriagados con el vino, no echaron de ver los que faltaban hasta que después de amanecido, que ya el calor del vino se había aplacado y con la luz del día se oían y conocían mejor, entonces los echaron menos y se metieron Aguirre y sus secaces en algunas casas del pueblo, para estar allí en salto por si viniese alguno al pueblo tomarlo descuidadamente. Capítulo 77 de algunos alborotos que hubo en el campo de Aguirre en el interín que el traidor Lope de Aguirre fue al pueblo a hacer lo que en el capítulo antecedente se ha dicho, sucedieron algunos alborotos en el campo, que me pareció que era bien contallos, y fue así, que aquel lugar donde aquella gente había quedado alojada era estéril y muy falto de agua, y como la tierra era muy cálida la sed les constriñó a irla a buscar, y tomando algunos soldados todas las piezas y vasijas que en el campo había, se fueron a unas quebradas montuosas que algo lejos de allí estaban, para de ellas traer el agua que pudiesen, en las cuales estaban rancheados algunos vecinos de la Burburata, y como sintieron o vieron y la gente, entendiendo que los iban a buscar a ellos, y tomando consigo lo que pudieron se metieron el monte adentro a esconderse en parte que no los hallasen los que iban por el agua, reconociendo por allí rastro de gente, echaron por el alcabuco algunos indios, metiéndose por el monte alcabuco dieron en las chozas o ramadas donde habían estado los españoles o vecinos de la Burburata, y como las unieron desmamparadas, entraron dentro y hallaron cierto harto 463 y otras baratijas que los pobres ahuyentados no habían podido llevar consigo, entre el cual estaba VN a capa conocida, que era de un Rodrigo Gutiérrez que con Monguía se había pasado al fraile, y en la capilla de la estagua VN a probanza de abono que el Rodrigo Gutiérrez había hecho ante la justicia de la Burburata, en la cual estagua VN dicho y declaración que Francisco Martín, piloto, había dicho en abono del Gutiérrez y contra Aguirre este Francisco Martín, piloto, es el que arriba hemos contado que halló el traidor Aguirre en la Burburata y le dio los descargos y lo envió a buscar a sus compañeros llevada esta probanza al campo la huyó y leyó un Juan de Aguirre, mayordomo de Aguirre y a cuya en el huya dejado encargado el campo, y huyendo lo mucho que con su dicho abonagua y descargagua el Francisco Martín al Rodrigo Gutiérrez, se fue luego para él con algunos amigos suyos el cual estaba ya preso sobre Gelo y con el Antón García, y dándole de puñaladas el mismo Juan de Aguirre y aún dándole otros con otras heridas y arcabuzazos. Mataron desastradamente a este Francisco Martín, piloto, y le dieron el pago que justamente mereció, pues habiéndose escapado de sus manos se quiso de su voluntad volver a su subjeción y tiranía. El Juan de Aguirre se descargó después de desbaratado el Aguirre, diciendo, que era verdad que el había muerto aquel hombre por las muchos males e inomias 464 que cada día venía diciendo contra su majestad y contra sus justicias y jueces y vasallos, incitando a los soldados a que no se viesen 465 ni pasasen al rey ni a su servicio, y por cuitar dentro 466 la gente tan mal. Tercero 467, había tomado por ocasión aquel que había dicho en aquella información lo que de acu y dependio fue que estando matando a este Francisco Martín, piloto, otro soldado marañón llamado Arana, queriendo a caballo de matar, le apuntó con el alcabuz, y o de industria o porque no pudo más, dio con la pelota al otro soldado que con él estaba preso, llamado Antón García, y matólo, sobre lo cual algunos soldados altercaban, nos diciendo que el Arana había muerto al Antón García de industria y que adredemente le había tirado y que no era bien hecho, otros, volviendo por el Arana, decían que no, sino que Irroy le dio, y sobre esto se alborotaron muchos soldados, unos con otros, y huyendo esto el Arana, le dijo, que él lo había muerto porque se había querido huir aquella noche, y que estaba muy bien muerto, y se fuese a su quenta, que el general, su señor, lo tendría por bien, y con todo esto los soldados no dejaban de alterar sobre la muerte del Antón García, alaguándolo no sino vituperándolo otros el Arana, pareciéndole que aquel negocio vea de mal arte, y que si venían a las armas podría él llevar la peor parte, se fue corriendo a donde Lope de Aguirre estaba, y le dio noticia de lo que en el campo había, el cual luego, a la hora se huino, y los muertos se quedaron por muertos, y los vivos por vivos, y el traidor se holgó mucho de la muerte de estos soldados, especialmente por Agüello hecho su muy amigo. Juan de Aguirre y Arana. Capítulo 78 de la Y de A que hizo
hizo Lope de Aguirre y su gente a la Nueva Valencia, y de la enfermedad que allí tuvo otro día de mañana se partieron de este alojamiento donde habían estado. Siguiendo su viaje a la Nueva Valencia era el camino muy malo y áspero, y de muy altas sierras, por lo cual ni los soldados podían llevar lo que del pueblo sacaron ni los caballos subir por las cuestas las cargas que les habían echado, por lo cual alejaron en este camino los soldados todo el más bagaje de ropa que llevaban, y viendo a Aguirre que las cabalgaduras se le cansaban y no podían llevar las cargas, se las aliviaron 468 quitándoles mucha parte de ellas y repartiéndolas entre los soldados, a los cuales hacía Y recargados como merecían, y por obligar a algunos capitanes y personas principales de su campo que se comidiesen a tomar parte de la carga que a las cabalgaduras habían cuitado, se cargaba él mismo de todo el peso que podía llevar y caminaba con Hello, y por muchas partes del camino, que eran sierras y cuestas arriba por donde las cabalgaduras no podían subir la munición y artillería que les habían cargado, lo subían a cuestas los soldados, pasando mucho trabajo en cargar y descargar, y así les fue forzoso dejar en el camino ciertos tiros de artillería de hierro, y a esta causa caminaban muy poco cada día y con muy mucho trabajo, porque en 10 leguas que hay desde la Burburata a la Valencia tardaron 6 días en este camino. Cayó malo Lope de Aguirre de lo mucho que en el trabajo, así llevando a cuestas su parte de la munición, como por la mucha congoja que recebía de ver el mal aliño que tenía y llevó agua en todo su campo y en el llevar de aquellas municiones aflixióle tanto la enfermedad que casi no podía ir y a caballo, y el día que hubo de entrar en la Valencia en huyó delante todos sus amigos y capitanes, y se quedó él solo en el camino con algunos soldados que le llevaban cargado en VN a hamaca y otros le iban por el camino haciendo sombra con VN a bandera a manera de palio, y con el tormento que la enfermedad y el molimiento 469 de la hamaca y del camino le daba, no había árbol a cuya sombra no se arrojaba y dando voces decía tendido en el suelo, oh marañones, mátame, mátame, y de esta suerte le llevaron cargado a algunos soldados que agora habla Oxnar del Arnes 470 que son muy servidores del rey, los cuales le pudieran entonces muy seguramente y con mucha facilidad matar más creese que querían y deseaban vivir conforme y como tenían la voluntad los capitanes y soldados que habían Y de o delante se entraron en el pueblo de la Nueva Valencia, donde por no haber quien se lo resistiesen y defendiesen, se aposentaron y alojaron muy a su voluntad, apartando la mejor casa para su capitán, que atrás habían dejado enfermo como se ha dicho, el cual llegó ya tarde y se aposentó donde le tenían señalado sus capitanes, y allí estuvo algunos días muy al cabo y enfermo y sin poderse menear ni sin que le guardase nadie, porque todos sus privados y capitanes andaban entendiendo en los negocios de la guerra, los cuales eran buscar quebrar y robar, y así le entraban a visitar libremente todos los que querían, y aunque le hallaban tan propincuo a la muerte no hubo ninguno que tuviese ánimo para a caballo, después de lo cual el traidor convaleció y se mejoró y leguantó, y huyendo que de aquella provincia no se le había llegado nadie, daba muy grandes voces, blasfemando de Dios y de sus santos, diciendo que los huecinos de aquella tierra eran peores que bárbaros y muy pusilánimes y cobardes y para poco, que como era posible que no se le hubiese llegado VN soldado ni a VN indio, que no podía imaginar de qué nación fuese aquella gente, porque ellos solos rehusaban y aborrecían la guerra que desde el principio del mundo los hombres la habían amado y seguido y usado, y que a VN en el cielo la había huido entre los ángeles cuando la caída de Lucifer y sus sucaces, y por acuidecia 300.000 géneros de disparates y aun herejías muy grandes los soldados, entre las otras cosas que robaron en este pueblo de la Valencia, juntaron algunas yeguas y potros cerreros por domar, por lo cual, y para domallos, y por ver si se podía rehacer de más cabalgaduras para llevar sus municiones adelante y para en que fuesen sus privados y amigos y capitanes, se detuvo en este pueblo de la Nueva Valencia 15 días y más, haciendo los estragos y destruimientos que en los otros pueblos de atrás había hecho luego que Aguirre convaleció y mejoró, mando que so pena de la huida ninguno no saliese del pueblo sin su licencia y porque ya se le habían pasado algunos días sin derramar sangre humana por la enfermedad que había tenido, al fin vino a quebrantar su furia y deseo en un pobre soldado llamado Gonzalo Pagador, el cual ignorando lo que su capitán había mandado, se apartó sin pedirle licencia, obra de un tiro de arcabuz del pueblo a coser las papayas 471 lo cual visto por Lope de Aguirre le mandó luego matar porque quebrantó su ley y otras muchas cosas hizo este traidor en este pueblo de la Valencia, de las cuales por su orden se irán diciendo, y de otras que algunos vasallos de su majestad hicieron, no de menos crueldad que las del traidor capítulo 79 de cómo don Julián trajo a Lope de Aguirre los 2 soldados por quien tenía a su mujer y suegra en rehenes el alcalde Chahuez, a cuya Aguirre huía tomado la mujer y la hija en rendas de los 2 soldados que al partir de la Burburata se le habían huido, juntándose con don Julián de Mendoza, su yerno, pusieron toda la diligencia que pudieron por sus personas y de sus criados y amigos, a buscar los 2 soldados, para con ellos o con sus vidas rescatar sus mujeres. Fue tanta la desgracia de los soldados que al fin toparon con ellos, y prendiéndolos y echándolos en una cadena con sendas colleras, el don Julián se encargó de ellos para llevarlos a Aguirre y sacar su mujer y su suegra, y partiéndose del pueblo de la Burburata para la Valencia, donde el traidor Aguirre estaba con sus soldados, en la cadena, el Pedro Arias, o con desmayo y flaqueza,
o de cortado de huerse llegar así al matadero, se dejó caer en el suelo y no andaba el don Julián, viendo aquello, le dijo que anduviese, sino que con su cabeza haría pago al Lope de Aguirre. El Pedro Arias le respondió que hiciese lo que quisiese, que él no podía más ni se podía menear. Oído esto, el don Julián echó mano a una espada que tenía, y alzándole la guarda le comenzó a cortar la cabeza por el gaznate. El Pedro Arias, huyéndose así herido, le dijo y rogó que por amor de Dios no le matase, que él se esforzaría todo lo que pudiese y caminaría, y con esto el don Julián no quiso pasar adelante con su crueldad, y lo dejó harto mal herido de la garganta, y se fue con ellos a la Valencia, donde los entregó a Lope de Aguirre, y le dieron luego su mujer y suegra, y el traidor mandó luego ahorcar al Diego de Alarcón y hacello cuartos y ponello por los caminos, y sacándolo a hacer justicia de él, lo mandó llevar arrastrando por todas las calles de la Valencia, con voz de pregonero que decía: esta es la justicia que manda hacer Lope de Aguirre. Fuerte caudillo de la noble gente marañona, a este hombre por leal ser huidor del rey de Castilla, mandólo arrastrar y hacer cuartos por Helou, cuyen tal geis que tal pague, y así le cortaron la cabeza y se la pusieron en el rollo de aquel pueblo, y los cuartos en palos por los caminos. Y pasando Aguirre por la plaza vio estar la cabeza del Diego de Alarcón, y hablan 472 con ella dixo: ahí estáis, amigo Alarcón, como no viene el rey de Castilla a resucitaros, y esto con muy gran risa y moza al Pedro Arias de Almeta, porque era buen 473 escribano y lo quería para su secretario, no lo mató, antes lo dejó vivo, y mandó luego que lo curasen, que fue cosa nunca vista ni hecha hasta entonces por Lope de Aguirre, porque por otras muy más leves ocasiones, aún ya el muerto otros más amigos suyos. Hecho esto tuvo noticia a Aguirre que los huecinos de aquel pueblo estaban recoxidos, con sus mujeres y haciendas, en el lago o laguna muy grande que llaman la laguna de Tarigua 474, que tiene muchas islas pobladas de indios y deseando hacerles algún mal, y que sus soldados los robasen y se aprovechasen de lo que tenían, el capitán suyo llamado Cristóbal García, Calafate, a que fuese con ciertos soldados, y mandóle que hiciese todo lo que pudiese por entrar en la laguna y isla de ella, y prendiese todos los huecinos que en ella hallase y les tomasen todo lo que tuviesen y los trujese ante él. El capitán se partió con su gente, y llegado a la laguna, halló ser muy grande y hondable, y no halló con que entrar a Gela ni pasar a las islas, y procuró hacer unas balsas de cañas para navegar por la laguna, y como es madera tan delgada las cañas no se podían sustentar con peso en el agua, que en su huyendo sobre ellas los soldados, luego se iban a fondo, y huyendo que no tenían ningún modo para poder hacer lo que Aguirre le había mandado, se volvió con la gente a donde el traidor estaba y le dijo lo que pasaba, al cual le pesó harto por no haber podido salir con lo que había intentado, y estando con este enojo recibió a carta del alcalde Chaues, de la Burburata, el cual le inuyó a decir que por le hacerse juicio el auya preso a Rodrigo Gutiérrez, que enuyase por él con toda brevedad, que él lo entregaría a cuyen le mandase Aguirre, contento y alegre de esta nueva, enuyó luego a Francisco Querrión, su alguacil mayor, con 12 soldados, para que lo trujesen. Era este Rodrigo Gutiérrez VNO de los 3 soldados que con el capitán Mondia fue de parecer que se pasasen al servicio del rey con el provincial de Maracapana, y habiéndose quedado allí en la Burburata, el alcalde Chávez, por contentar a Aguirre, lo quiso prender para inuyárselo, y el Rodrigo Gutiérrez, habiéndolo entendido, se retrajo a la iglesia, y el alcalde entró en ella para sacarlo y el clérigo no se lo consintió, y él le echó allí prisiones y le puso guardas y dio aviso al Aguirre para que inuyase por él, como se ha dicho. Mas Rodrigo Gutiérrez, temiéndose de la cautela, se dio tan buena maña que cuidándose las prisiones se salió de la iglesia y se fue al monte. Llegado Querrión, alguacil de Aguirre, con sus porquerones 475 a la Burburata, y no hallando a Rodrigo Gutiérrez, y diciéndole el alcalde Chaues lo que pasaba, se volvió a la Valencia, donde estaba su capitán, por el cual se ha huido como se había soltado Rodrigo Gutiérrez. Comenzó a reñir con el alguacil y los que con el habían y de o porque no habían muerto al alcalde Chaues, pues había dejado y real preso y no lo había guardado bien, y cierto lo mereciera muy bien Chaues, alcalde, pues de su propia voluntad y estando libre, se convidaba a hacer unas cosas tan malsonantes como estas y otras que adelante se dirán. Capítulo 80, que trata de un aviso que dio el alcalde Chauez a Lope de Aguirre, y de 13 soldados que mató en la Valencia. Tenía el alcalde Chauez muy grande coligancia 476 y amistad con Lope de Aguirre, traidor, y en su ausencia hacía todo lo que podía por su servicio, prendiéndole los que se le huían, y enhullándoselos, y dando otros medios para que los huyese a las manos, y prosiguiendo adelante con sus buenas obras. Tuvo noticia este alcalde de cómo el gobernador Pablo Collado, que estaba en el Tocuyo, procuraba hacer gente para ver si podía resistir al traidor, el cual, como fiel siervo de Lope de Aguirre y que deseaba más seguille que no dañalle 477, escribió a carta desde la Burburata hasta la Valencia, donde estaba, dándole noticia y haciéndole saber como en los pueblos del Tocuyo y Baracuisimeto se juntaban los vecinos para resistille, y habían, en nombre del rey, alzado banderas y nombrado capitanes y otros oficiales de la guerra, y convocaban toda la tierra de a la redonda,
que eran otros pueblos de españoles, pidiendo auxilio y favor hasta el nuevo reino de Granada para resistirle el pasaje, y si pudiesen, destruirle y de su baratalle no se holgó mucho Aguirre de lo que contra él se ordenaba, aunque le plugo de la huiso y lo agradeció, y luego dio orden en alinear su partida de aquel pueblo, por marchar y llegar con toda brevedad a los pueblos del Tocuyo y Baracuisimeto, antes que se juntase tanta gente que le pudiese ofender, porque le parecía a Aguirre que si la gente de aquellos dos pueblos era como las de los demás que atrás quedaba, que si no les venía a favor de otra parte que no le ofenderían, y teniendo relación de cuán lexoso de su aliado estaba el nuevo reino de Granada, parecióle que apresurando su vida llegaría a tiempo que hiciese lo que quisiese, y así al niño de partirse luego otro día de mañana y para que con el alboroto de la partida no se le descabullese o huyese algún soldado, mandó aquella noche juntar toda la gente en VN cercado de casas donde él posaba, y los hizo allí dormir a todos, y aunque el cercado era de bareques no por eso se procuró huir ninguno, porque les parecieron aquellos flacos bareques muy altas murallas de Calicanto 478 a causa de la poca voluntad que tenían de evadirse ni escaparse de las manos del traidor. Lo que de este aviso que Chagüez dio a Aguirre resultó, fue que para apresurarse Lope de Aguirre y darse más priesa y no tener algún estorbo en el camino, acordó matar allí en el Boyó, la noche que se había de partir, 3 soldados secretamente, sin que fuese entendido de los demás, llamados Benito Díaz y Francisco de Lora, y otro cigarra al Benito Díaz mato porque había dicho que tenía un pariente en el nuevo reino de Granada, y a los otros 2 mato porque le pareció que no frecuentaban las cosas de la guerra con el calor que era necesario y justo, y así los dejó dentro en el Boyó en la mañana, cuando se partió, pegó fuego al Boyó, donde se quemaron y dejando hecho este buen recaudo, y el pueblo tan destruido y asolado como a los demás con robos y destrucción de muchos ganados, que esa es la hacienda principal de los de este pueblo, se salió del para la ciudad de Baracuisimeto tenían 479 puesta VN a espia que de VN alto de huiso salir la gente de Aguirre y luego se fue derecho corriendo al pueblo de Baracuisimeto, en el cual aún no había entrado el general Gutiérrez de la Peña con la gente, y diciendo la espía que los amotinados venían cerca, solo por amedrentar los vecinos, ellos se lo creyeron, y luego acuyen más podía, comenzaron a huir llevando sus mujeres por delante y algún oro y otras cosas manuales, de suerte que todo lo más que tenían se dejaron en el pueblo, y los amotinados no llegaron a él en aquellos 8 días más el general Gutiérrez de la Peña, con algunos soldados, se vino a juntar allí la gente, como se ha dicho, y hallando el pueblo desamparado, se alojaron en él y se aprovecharon de todo lo que dentro había, de suerte que el saco y ruina de este pueblo de Baracuisimeto, fue hecho por los mismos soldados y gente que de parte del rey se habían juntado, y merece a esta espía que le castigaran muy bien, pues quiso dar arma falsa a aquellos vecinos, y fue causa de que desmamparasen su pueblo y perdiesen mucha parte de sus haciendas. Que en el dejaron capítulo 80 VNO de lo que sucedió a Aguirre en el camino de Baracuisimeto. He salido Lope de Aguirre de la Valencia, y habiendo ya caminado buen rato por el camino de la sierra hacia Baracuisimeto, el cual es todo Alcabuco, algunos soldados que iban temerosos de aquel traidor 480 no los matase, huyendo el buen aparejo que tenían para huirse por YR la gente algo esparcida y ser la tierra montaña, acordaron esconderse, y así se le huyeron 10 soldados en un día, aunque cada uno por sí y sin saber el VNO del otro, lo cual sabido por Lope de Aguirre, encendido en muy grande YRA, hacia muchos huevos, diciendo mal a Dios y a sus santos 481, echando reniegos y descreos 482, mirando hacia el cielo pateagua con los pies y echagua espumarajos por la boca, diciendo, pesete tal marañones, que viene dicho yo días a que me habíades de dejar al tiempo de la mayor necesidad, y que huya yo de hacer la guerra con micos o gatos del arcabuco, y me hubiera valido más por no dar la huida a tan 483 gente o profeta Antónico, que bien profetizaste la verdad, que si yo te hubiera creído no se me hubieran Y de estos marañones y esto decía por VN pajezuelo suyo, llamado Antónico, a Acuyen el quería mucho, el cual le decía muchas veces que no se fuese de los marañones, porque al mejor tiempo se le habían de huir todos y dejalle solo, y cada vez que se le huía algún soldado, luego acudía al profeta Antónico, Hueisaco y quien me ha profetizado esto muchos días a más como suelen decir, nunca falta VN o que tercie de buena, porque para aplacar a Lope de Aguirre y mitigar este enojo salió de Trahuez VN Juan Gómez, su almirante, que no debía tener los pensamientos de menos virtud que Lope de Aguirre, y le dijo, pesete tal, señor general, y qué bueno anda, vuestra merced. El otro día, si como fueron 3 fueran 30, a fe que quedaba a su campo seguro y en perfición y sin riesgo de enemigos, más por huida de tal, que hay por aquí muchos y muy buenos árboles. Todo esto decía el Juan Gómez porque ya que Lope de Aguirre, cuando al salir de la Valencia no mató más de 3 soldados, que allí matase o ahorcase los demás de cuyen se sospechaba que no le seguían con afición el traidor no hecho de huer en lo que el Juan Gómez decía, o no se atrevió a hacerlo entonces, pero después lo intentó, como se dirá adelante al tercero día de como salió de la Valencia,
dio en VN a Rancheria de Minas, donde los vecinos de aquel pueblo tenían a sus esclavos sacando oro, y con la nueva y venida del Aguirre los habían alzado y cuitado de allí y puesto en cobro. En la cual rancheria estaba VN bulló de maíz. Aguirre se holgó mucho de hallar aquel recurso de comida, y más se holgó creyendo que los negros que allí sacaban oro se le juntaran, con los cuales pensaba hacer la guerra, porque traía otra cuadrilla de hasta 20 negros con su capitán, y a estos les decía que eran libres y que hiciesen todo lo que quisiesen, y ellos usaban también de su libertad, que si crueldades y muertes y otros males hacían los españoles, ellos los hacían al doble, y así fue Dios servido que en esta rancheria no se huyese ni fuese a donde el traidor estaba ningún esclavo, de lo cual le pesó harto, y después de haber holgado allí un día, se partió prosiguiendo su viaje. En este día que salió de la rancheria de las minas, le llovió VN aguacero algo recio, y tenía VN a cuesta que subir, la cual, aunque no era muy larga, era muy alivia, y con el agua que había llovido estaba la que está muy lodosa y resbalosa, de suerte que las cabalgaduras que llevaban cargadas, resbalaban mucho y caían, y no daban paso que no lo volvían atrás, así por ser todas las yeguas de muy poco trabajo como por haber poco que se habían domado y ser aquellas las primeras cargas, si no era con mucho trabajo que habían cargado, y viendo Lope de Aguirre el mal aliño que traía y como por ninguna huya podía pasar de allí con las cargas si no era con mucho trabajo suyo y de sus soldados, comenzó a disparar con aquella serpentina lengua tantos géneros de blasfemias y herejías contra Dios nuestro Señor y contra sus santos, que no huya cristiano que le oyese que no le pusiese muy gran pavor y espanto y le tremiesen 484 las carnes, y viendo que el blasfemar no le aprovechaba para pasar adelante sus cabalgaduras, hizo a sus soldados que por toda la questa hiciesen escalones en que agarrasen las huestias, y con esta industria las subió con harto trabajo, en el cual tiempo, la gente de su vanguardia, como no llevaban que cargar y descargar, no curaron de detenerse, pareciéndoles que aquel impedimento que hubo no hubiera, y que todos los seguían sin detenerse, y como Aguirre acabó de subir su bagaje y no huyó la vanguardia, comenzóse a alborotar de nuevo, y hablando con un Juan de Aguirre, su mayordomo, y con VN Roberto de Susaya, su capitán de la guardia, y con otros sus amigos, que allí estaban, les dijo, yo, señores, os profetizo que si en esta gobernación no se nos llegan 40 o 50 soldados, que no habemos de llegar al reino, según las voluntades veo y conozco en mis marañones, y diciendo esto pasó de largo con toda la priesa que pudo, y fue tras los de la vanguardia, a los cuales alcanzó, y vituperando y ultrajando de palabra así capitanes como a soldados, los hizo volver atrás el valle de la Questa, donde había tenido el trabajo. Allí durmieron aquella noche. Capítulo 82 de cómo llegó Aguirre al Valle de las Damas, y como intento de matar mucha gente de la que traía, por sospecha que de ellos tenía. Otro día de mañana comenzó a marchar el amotinado Aguirre, rogando y exhortando a los de SSU vanguardia que llevasen más gente de allí adelante con los que atrás quedaban, y que les fuesen haciendo alto, y que pues eran todos soldados viejos, que no era menester imponellos de nuevo, y sin se le huir ninguno ni haber cosa que de contar sea, más de las blasfemias. 485, caminando por sus jornadas contadas, llegó al valle que dicen de las Damas, donde halló, junto a un río, en una estancia, VN bulló cantidad 486 de maíz, con el cual hubo Aguirre todo contento, porque ve allá falto de comidas, y así por esto como por la gente y cabalgaduras 487 descansasen. Se detuvo allí VN y a la gente que por parte del rey se juntaba en Barquisimeto, tenían en este valle de las Damas puestas nuevas espías para que llegando a el Aguirre les diesen aviso y ordenasen los que les conviniese las espías, en huyendo la gente de Aguirre, luego fueron a su general a decirle como Aguirre estaba allí sahuido esto, el maestre de campo Diego García de Paredes tomó consigo hasta 14 o 15 hombres, encima de caballos y unas suaras con hierros de lanzas en las manos, y salió para reconocer el campo y gente del traidor y venille desasosegando o haciendo otros desabrimientos. Tenían o estaba asimismo en el campo del rey VN Pedro Alonso Galeas, que había sido capitán de Aguirre, el cual cuando el Aguirre estaba en la Margarita, ya que se le acercaba el tiempo de la partida, le preguntó al capitán Pedro Alonso, ¿tenéis bandera? Y él respondió que no, y el Aguirre le dijo, pues veis aquí 20 varas de tafetán, haced luego VN. A otro día el Aguirre le dijo, capitán Pedro Alonso, ¿tenéis a tambor? El cual le respondió que la caxa tenía sin parche, y el Aguirre le dijo, pues, por huida de tal, que sí os arrebato, que de vuestro cuero hago yo parches para el acambor. El Pedro Alonso le dio el mejor descargo que pudo, y se apartó del con harto miedo y temor, y luego de a rato pasó Pedro Alonso por junto a VN amigo suyo, el cual de pasada y sin separar, le dijo, Pedro Alonso, mira que os quieren matar, y vistos todos estos pronósticos, el Pedro Alonso no ve y a la hora que anocheciese para escaparse, el cual, después de anochecido, se fue de entre los amotinados, y fue a dar en VN a playa donde había acabado de llegar Fajardo, el capitán que venía de las Caracas, que
arriba se ha dicho del, y dándole quentate como vea y como estaba el traidor. Le dio VN a Canoa el faxardo que lo trujese a la burburata llegado a Gela, dio noticia de la gente y armas que la Aguirre tenía, y cuando Lope de Aguirre estaba ya en la Valencia, el Pedro Alonso Galea se fue a la ciudad de Barquisimeto, donde halló al general Gutiérrez de la Peña y algunos soldados y vecinos con él, los cuales, como ya tenían noticia de que la Aguirre estaba en la Valencia, creyeron que el Pedro Alonso era espiachada por Lope de Aguirre, y estuvieron muy sospechosos de él algunos días, después de lo cual, huyéndole tan seguro y tan fijo en todo lo que decía, y que en lo que mostraba parecía estar cuitado de toda sospecha, se informaron del que gente y armas traía el Aguirre, que era lo que ellos más deseaban Sauer, el cual les dio larga relación de todo, y les certifico que de 140 hombres que Aguirre traía, hasta 50 habría que le seguían de voluntad, y todos los demás sin Gela, y que en viendo gente que en nombre del rey les favoreciese, se le huirían todos y con esta nueva, y con otros ardides que le daba, diciéndoles que no tenían para qué acometerle, sino más de alzarles las comidas y ponérsela delante, para que en viendo su auxilio los soldados se pasarían 2 a 2 y 4 a 4, sin que peligrase ninguno. 488, estaban todos algo contentos, aunque no mucho por la falta de armas y municiones que todos tenían el Aguirre, como se ha dicho, descansando VN día en el Valle de las Damas, y viéndose ya tan cercano al pueblo de Barquisimeto, donde le había escrito el alcalde Chávez de la Burburata que se juntaba a la gente del rey, estaba algo atemorizado de algunos de sus secaces, y llamando a sus capitanes y muy amigos, comunicó con ellos la sospecha que de muchos tenía, diciendo que le parecía que así sospechosos como enfermos, que serían hasta 40 hombres, los matasen, y así irían seguros todos. Algunos de los de la junta, alumbrados por Dios, se lo contradijeron, diciendo que si toda aquella gente mataba, que los demás se le irían más aina, sospechando o pensando que lo mismo se había de hacer con ellos, y con esto que le dijeron mudo propósito y no lo quiso efectuar, porque él pensaba quedarse con solo 100 hombres, los más amigos suyos, y matar todos los demás, y luego, otro día de mañana comenzó a marchar con su gente hacia 489 Barquisimeto, y el maese de campo, Diego García de Paredes, hacia donde Aguirre estaba, que otro día antes había partido con sus 14 soldados, y el general Gutiérrez de la Peña se quedó en Barquisimeto, con hasta 70 hombres, con hartos malos aderezos de guerra, porque entre todos ellos no había cota de malla, y de 2 arcabuces que tenían sin pólvora el VNO no tenía cazoleza, pues decir que todos eran hombres de a caballo, será levantarles testimonio, porque cuitados los capitanes y algunos vecinos, todos los demás se podían llamar no más de hombre en caballos, y ansí estaban con toda la vigilancia posible, esperando a su maese de campo, que aulla y de a reconocer el campo y gente de Aguirre. Capítulo 83 de lo que Lope de Aguirre no iba a decir a los del campo del rey en el Valle de las Damas, donde Aguirre aulla descansado, aulla VN, gran pedazo de arcabuco o montaña en el cual se encasilló estaba a 490 el camino mucho, de suerte que no podían ir por el más de, si iban gente de a caballo, de nosotros, que aún para revolver el caballo aulla de ser con harto trabajo por este camino y montaña, y aún 491 caminando el maese de campo, y sin pensarlo se encontraron los unos con los otros en esta espesa montaña, y se hallaron tan cortados los unos de huir a los otros y los otros de huir a los otros, que no supieron qué se hacer, más de retirarse cada uno hacia la parte por donde venía los del maese de campo, como venían en caballos, y el camino era angosto. Al revolver dejaron algunas lanzas moriscas de las que llevaban, en el suelo, y algunas celadillas borgoñonas hechas de diversos metales que en aquella provincia se usan. Los de Aguirre no llevaban las mechas encendidas, y así no dispararon ningún arcabuz, más de que tuvieron lugar para tomar las piezas de armas que allí habían dejado los corredores del campo del rey. Visto Aguirre este alboroto, luego se puso en arma, y encendieron todos los arcabuceros sus mechas, marchó en orden hasta cerca de la noche, que llegó a VN a Cepulla, donde se hizo alto con su gente, y se paró a mirar las armas y los demás que habían dejado los que habían venido a reconocerles con el maese de campo, y mofando de todo ello decía a sus soldados: mira, marañones, a qué tierra os ha traído la fortuna, y a dónde os queréis quedar y huir. Mira qué celadas traen los galanes de Meliona, mira qué medrados están los servidores del rey de Castilla. Eran estas celadas borgoñonas, unas caperuzas muy viejas y muy mugrientas, hechas de pedazos de paños de colores y de mantas de algodón, a manera de un sombrero, y la copa de 4 cuartos de diversas colores, y el ruedo de la montera, que es como el de un sombrero, asimismo hecho de cuartos, que bellas provocan a gran risa, y en aquel tiempo las preciaban tanto en aquella gobernación como en otras partes sombreros de terciopelo. Y aún se afirma que más en la conversación 492 y moza de las caperuzas se estuvo Aguirre con su gente,
descansando 3 o 4 horas de la noche, hasta que salió la luna, y luego comenzó a marchar con su gente y campo, poniendo secretamente guardas a todos los soldados que tenía por sospechosos, para que no se le huyesen. El maese de campo, con sus 14 compañeros, se había retirado a Vinas Zauanas que atrás había dejado, donde pensaba dar o hacer alguna eshuacada. 493 Lope de Aguirre, marchando aquella noche, fue a dar sobre ellos a las propias Zauanas, y los sintió y se reguardó de ellos. Subiendo el maese de campo, que ya segunda vez eran sentidos por Lope de Aguirre, se fue y volvió a donde el general y la demás gente estaba, y de allí luego dieron aviso al gobernador Pablo Collado, que en todos estos comedios se estaba en el Tocuyo. Tuvieron su acuerdo los del campo del rey, diciendo que para defenderse y ofender a Aguirre no estaban bien en aquel pueblo, a causa de que todos habían de andar en caballos y los amotinados a pie, por ser todos arcabuceros, que antes podían ser ofendidos que ofender, por el reparo que los arcabuceros de a pie tenían en las casas y bareques del pueblo, y pareciendo a todos bien esto, se retiraron y desampararon el pueblo, y se subieron a una mesa alta de zaguana rasa, que estaba a obra de un tiro de arcabuz del pueblo, y se metieron y alojaron obra de media legua poco más el llano adentro, en a quebrada o arroyo de agua que allí estaba, llevando consigo todo el bastimento que pudieron para sus caballos y personas. El traidor Aguirre caminó toda aquella noche con su gente a punto de guerra, sin parar hasta otro día a mediodía, que llegó obra de legua y media del pueblo, cerca de un arroyo de agua que allí estaba, donde se alojó, cargando y poniendo a punto el artillería que tenía y asestándola hacia el camino que vea al pueblo, y puesta su guardia y centinelas en su campo. En a carta con indio ladino de Piru para los vecinos de aquel pueblo, en que les decía que no se huyesen ni dejasen su pueblo, porque les prometía de no hacer mal a nadie, y que no quería ni pretendía de ellos ni de toda la gobernación más que la comida y algunas cabalgaduras, pagándoselas muy bien, y que si algunos soldados y otras personas le quisiesen seguir de su voluntad de irse con él, que él los aceptaba y les haría el tratamiento que era razón en todo, y les serviría y daría de comer en el Piru muy a su contento, y que si se huyesen y ausentasen los vecinos del pueblo, les prometía y hacía juramento de quemarles y asolarles el pueblo y destruirles los ganados y sementeras, y hacer pedazos a todos los que pudiese haber, sin dejar persona huida. 494 Ellos recibieron la carta y se rieron de la, y no curaron de responder cosa ninguna a las necedades de la, como hombres que no les pensaban esperar a que Lope de Aguirre les hiciese mercedes. Capítulo 84 de cómo Lope de Aguirre llegó con su campo a la ciudad de Barquisimeto. El gobernador Pablo Collado, que a causa de cierta enfermedad que tenía se estaba en el Tocuyo, acordó hacer muchas cédulas de perdón para todos los que, desamparando las tiránicas banderas y reduciéndose al servicio de su rey y señor, quisiesen gozar de su clemencia y misericordia, a los cuales en su real nombre les hacía merced de la huida y les daba seguro que por lo que tocaba a aquella rebelión y alzamiento, pasándose antes de venir en rompimiento, no serían castigados por ningunas justicias. De más de esto, escribió a carta particular para Lope de Aguirre rogándole que no curase de andar más fuera del servicio de su rey y señor, y que se redujese y volviese a la obediencia de su majestad, que él le daba su fe y palabra de en lo que a él tocaba de usar de toda clemencia y misericordia, y de no cuitalle la huida, sino enviarlo a su majestad, con cuya en seria parte para que se confirmase. 495 Lo que él hacía, y que si no quería usar de aqueste medio para evitar las muertes y daños que dende en adelante podían suceder, que se pusiese su pretensión en las armas entre solos los dos, y el que matase al otro, como a vencedor, se le diese la obediencia. Todo lo cual envió el gobernador a su general Gutiérrez de la Peña para que lo pusiese de manera que todo Gelo viniese a manos de Lope de Aguirre y de sus soldados, el cual dejó todos los perdones puestos en las casas de Barquisimeto, en partes donde si entrasen los topasen los soldados pasada la noche, y viniendo el día siguiente, que era miércoles 22 de octubre, Aguirre alzó su campo y cargó su carruaje y artillería que llevó agua en las bestias, y con la mejor orden que pudo, comenzó a caminar hacia el pueblo de Barquisimeto, mandando y echando ando entre los suyos que al soldado que de la ordenanza y compañía se apartase solos 3 pasos, los que más cerca se hallasen lo pudiesen matar a arcabuzazos o como quisiesen. El general Gutiérrez de la Peña, teniendo noticia de cómo ya se acercaba a aquel pueblo Aguirre, púsose con su gente, que serían hasta 80 hombres, en caballos, encima de una barranca, que estaría en obra de tiro de arcabuz del pueblo, hacia la parte del Tocuyo, del cual alto señoreaba y huía a venir la gente de Aguirre, y asimismo los de Aguirre lo vían a él y a los suyos, y viéndolos Lope de Aguirre que ya estaban muy junto al pueblo, y que los del rey le estaban esperando, hizo alto en a playa que el río que pasa por junto al pueblo hacia, y juntando toda su gente, ordenó y compuso su vanguardia de sus más amigos y de cuya en el más se confiaba, poniéndolos a todos a punto de guerra y diciéndoles lo que habían de hacer y trayendo todo el bagaje tras sí con alguna gente de retaguardia,
comenzó a acercarse al pueblo los de la guarda del rey. Asimismo, bajaron de la barranca donde estaban y caminaron hacia el pueblo Aguirre, ya que comenzó a llegar a los arraguales de la ciudad, hizo muy gran salva haciendo disparar en alto todos los más de sus arcabuces, con buenas cargas para que disparasen mejor y espantasen más los contrarios, y luego hizo que tornasen a cargar todos los arcabuces y echándoles cada 2 pelotas traumadas la VNA de la otra con hilo de alambre algo grueso y de largo de 2 palmos, que cuanto por delante topa, corta traía asimismo tendidas 4 banderas de caupo y 2 estandartes de esta suerte. Caminando los unos y los otros, vinieron a entrar todos a una en el pueblo, aunque por diferentes partes, como se ha dicho, en donde se huyeron bien cerca los unos de los otros. Y dicen algunos que entre los de un campo y el otro se trago escaramuza por algunos soldados, y esto no es creíble, porque dentro del pueblo no se podía traguar escaramuza sin que, o de los unos o de los otros, salieran algunos heridos, y lo más cierto fue que habiendo llegado los del campo del rey tan cerca de los de Aguirre, como se ha dicho, estuvieron por arremeter y cerrar con ellos y desbaratallos y rompellos si pudiesen, y no faltó cuyen dijo que no convenía, por el mucho resguardo que los peones tenían en las casas del pueblo, así se retiraron y volvieron a la barranca donde antes estaban, lo cual fue lo más acertado, porque si entonces arremetieran, pudiera ser que los hirieran y lastimaran muy mal, a causa de que los soldados de Lope de Aguirre no sabían si se pasaría con ellos de clemencia o si los castigaría, y así procuraran vender sus vidas bien vendidas al tiempo que los del rey se retiraban. El maese de campo Diego García de Paredes tomó consigo 8 compañeros de a caballo, y, rodeando por donde los de Aguirre no los hubieran, fue y dio sobre su retaguardia, que aún no había llegado al pueblo, y les tomó 4 bestias cargadas con alguna ropa y pólvora y munición, que hizo harto provecho a los del campo del rey, porque esos pocos arcabuces que tenían los tenían sin pólvora. El Aguirre se alojó con toda su gente y campo dentro de una cuadra de solares que estaba en el pueblo, cercada de más de 2 tapias en alto, toda almenada a la redonda, que llamaron el fuerte, la cual eran las casas del capitán llamado Damian del barrio, y recoxióse Aguirre con su gente en este cercado por 2 causas, la una, por estar más guardados y seguros los soldados de cuyen él tenía sospecha que le habían de desamparar y pasarse al rey. Los del campo del rey estuvieron en la barranca hasta bien tarde, esperando por ver si se les pasaba a alguno de los soldados de Aguirre, y visto que ya era tarde, se fueron a sus alojamientos, dejando allí 12 hombres de a caballo para centinelas y espias de lo que los contrarios hacían. Capítulo 85, que trata de la plática que Aguirre hizo a su gente sobre los perdones que se hallaron del gobernador Pablo Collado, y de una escaramuza que de entrambos campos hubo. Aguirre, viendo que ya la gente del rey se le había quitado de encima, dio licencia a sus soldados para que se esparciesen por el pueblo y casas del, y buscasen todo lo que pudiesen haber para sus personas, y robasen a diestro y a siniestro, como solían, los cuales, aunque pusieron toda diligencia en ello, no hallaron sino solamente las cédulas que Pablo Collado, gobernador, había enviado, porque todo lo demás de ello había guardado sus dueños y de ello les habían rancheado sus propios compañeros. Sus 496 amigos de Aguirre le dieron luego noticia de las cédulas de perdón que se hallaban en las casas de aquel pueblo, y no pareciéndole bien que tan presto sus soldados hallasen misericordia, los llamó y junto a todos, y les dijo: señores, es oído que en este pueblo habéis hallado algunas cédulas del gobernador de esta gobernación, por las cuales os induce a que os paséis a él y que os perdonara todos los daños que habéis hecho. Yo, señores, como hombre experimentado en estas cosas y que os deseo todo el bien que para mi propio, os quiero desengañar de ello, y os digo que no curéis de fiar ni confiar en palabras de gobernadores ni en papeles ni firmas suyas, porque bien se nos debe acordar que matastes al gobernador Pedro de Orsua y a su teniente y a otros muy amigos suyos, y a vuestro príncipe y todos sus capitanes, y al gobernador de la Margarita y alcalde y vecinos de la y otras 1000 muertes y destrucciones de pueblos que habéis hecho, que en España ni en las Indias no ha habido hombres que tal hayan hecho, y todas estas cosas yo os certifico que el propio rey de justicia no las puede perdonar, cuanto más un licenciado de 2 nominativos como Pablo Collado, y si no mirad que había hecho Tomás Vázquez ni Piedrahita ni los otros capitanes que te huían ya los perdones del mismo rey y le habían servido toda su huida, y vino después con todo esto VN bachillerejo de nonada y les corto las cabezas, pues osaré yo apostar que más daños y muertes habemos hecho nosotros en VN Diña que todos cuantos se han alzado en las Indias contra el rey. Cada uno mire por sí y no se crea de ligero ni haga cosa que presto se arrepienta, que como otras veces he dicho, en ninguna parte podéis estar más seguros que en mi compañía, en la cual huiréis segura y descansadamente, ya que el rey os quiera perdonar o perdone, los deudos, parientes y amigos de los que habéis muerto os han de perseguir por sus personas y procuraros cuitar las huidas, pues por cuanto queréis veros perseguidos y corridos y ausentados y que no haya estanciero ni calpiste 497 que no os vitupere y baldone y os llame de traidores y aun procure poneros las manos, y esto yo os lo profetizo que si me desampararedes y os pasaredes al rey que sola VN a muerte me han de dar a mí, pero a vosotros 3000 géneros de 1000 muertes y aguatimientos, y nadie cure hacer hincapié ni confianza en estos papeles que aquí han hallado del gobernador, porque son
VNA fruta para todos nosotros bien mala y dañosa y que debajo de buen color y gusto tiene muy cruel ponzoña, y concluyo con lo que otras veces he dicho, que procuremos vender nuestras vidas muy bien vendidas y hagamos lo que somos obligados, que si agora pasaremos trabajos, adelante tendremos descanso, y si agora tuviéremos hambre, adelante tendremos hartura, y si agora peregrinamos es para ir y pasar a la tierra que pretendemos, que es el Perú, donde todo nos es de huido, y llegados a él habrá cada uno el premio de su trabajo y dicho esto, y viendo que las casas del pueblo les eran dañosas, porque por ellas podían entrar los enemigos cubierta o escondidamente, mando quemar las más de ellas, dejando para reparo de sus arcabuceros algunas casas que estaban cómodas para Hello, y quemándose las casas que estaban cercanas a la iglesia. Saltó el fuego ella 498 y quemóse otros dicen que VNO de los soldados de Aguirre, llamado Francisco Rodríguez de Guevara, le pegó fuego, y viendo Lope de Aguirre que la iglesia se quemaba por dar alguna muestra o apariencia de cristiano, mandó luego sacar los ornamentos e imaxines que en ella huía, y así no se quemó todo viendo los del rey que Aguirre huya quemado aquellas casas y dejado otras para poder mejor ofender y repararse. Luego, aquella propia noche, pegaron fuego a las otras casas que había dejado el traidor por quemar y para su resguarda, y así quedó todo el pueblo quemado y asolado, sin haber en el en pie más de sola la casa y sitio donde estaba alojado Aguirre con su gente hechas estas buenas obras. Vino la noche, en la cual ambos campos durmieron con bien poco reposo, temiéndose cuál huya de dar a cuál, pero de ambas partes se hizo tan bien, que de donde se alojaron nunca hicieron por aquella noche ningún mudamiento, aunque todavía los del campo de su majestad, con la justicia que de su parte tenían, se atrevieron a acometer, y fue que esta propia noche, ya que quería amanecer vino el maese de campo Diego García de Paredes, con algunos amigos suyos a caballo con 5 arcabuces, que era toda la artillería del campo del rey, cerca de donde estaba Aguirre, y disparándolos y haciendo otros alborotos, desasosegaron al contrario y le pusieron en arma, el cual luego se puso a punto y a pique con todo silencio, y habiendo ya amanecido y viendo donde estaba el maese de campo, y la demás gente que le habían dado el arma 499 y Alborada mandó salir escondidamente de su fuerte y alojamiento 40 arcabuceros para que fuesen a dar sobre los que estaban con el maese de campo. Los 40 arcabuceros lo hicieron tan fielmente que, casi sin ser sentidos, fueron a dar sobre los del rey que les habían alborotado, los cuales, ya que estaban algo cerca, los unieron, y sacando las flacas armas que tenían y valerosos esfuerzos y ánimos para poner las vidas por la honra de su rey, les esperaron para darse con ellos de las armas, los cuales viendo que ya los del rey les habían visto y que sin ningún temor los esperaban, no curaron de arremeter, mas deteniéndose algo lejos, comenzaron a disparar algunos arcabuces, de los cuales nunca hirieron a nadie, ni los del rey asimismo hicieron daño alguno en sus contrarios, y de conformidad, dejándolos puestos virgines y sin ninguna sangre derramada, sur-sureste retiraron cada escuadrón o compañía hacia donde estaba su campo de alojamiento. Dícese que aquí, de esta vez, entre estos 40 arcabuceros de Aguirre y los que estaban con el maese de campo de parte del rey, se tragó una muy peligrosa y brava escaramuza, y que sin que hubiese ningún herido, se retiraron ambas partes. Como se ha dicho, yo lo tengo por dificultoso 500 que se hubiese trabado peligrosa y brava escaramuza sin peligrar nadie, y el decillo de esta suerte debe de causar 501 la poca experiencia que el autor que esta relación dio tenía de cosas de guerra, porque a cualquier vista que le daban en que disparaban arcabuces, la llama escaramuza y muy brava y peligrosa, y así Hayes en su historia o relación de donde esto se trasunto, memoria de muchas escaramuzas, y en todas ellas no se hallara que hayan herido VN solo hombre hello de huya ser, como se ha dicho, que del Exor se saludaban, y todos sur-sureste guardaban muy bien, que ni los nos querían matar ni los otros que los matasen. Capítulo 86 de VN a carta que Lope de Aguirre envió al gobernador Pablo Collado, y de un esclavo que se huyó del campo del rey al del traidor el propio día que Aguirre entró en Baracuisimeto llegó el capitán Pedro Grau de Molina con la gente que de Mérida sacó a la ciudad del Tocuyo, donde halló al gobernador Pablo Collado, sin ningún pensamiento de hallarse presente en el campo del rey, y han 502 algunos echaron fama que tenía puestos sus designios en retirarse hacia el nuevo reino de Granada, si Aguirre saliera con Vitoria de Barquisimeto. El capitán Pedro Grau de Molina, viendo cuán frío estaba el gobernador en YR aquella jornada, comenzóle a persuadir y decirle mucho que importaba hallarse el presente en el campo de su majestad, porque representando como representaba a la persona del rey, los soldados y otros vecinos se animarían a hacer lo que eran obligados, esperando que él, como gobernador, viendo lo que cada VNO tajaba a 503, se lo gratificaría, demás de que no convenía a su honor ni al cargo que tenía, hacer lo contrario. El gobernador puso por excusa su enfermedad, diciendo que a causa de la no había podido hacer más, pero que, pues el capitán Pedro Grau era de aquel parecer, que él se esforcara
diaria a caminar e ir al campo, y juntamente con esto le rindió las gracias del socorro que le daba, y pareciéndole que era hombre de suficiente juicio y autoridad para regir y gobernar bien la gente de su campo, le nombró luego por su teniente general, así en las cosas de la guerra como en las del gobierno, y por capitán de a caballo, y de esto le dio muy bastante poder y conducta a los soldados del capitán Pedro Bravo no quisieran que su capitán aceptara estos cargos ni que se metiera debajo de la bandera del gobernador, sino que, como capitán que venía de otro distrito, se estuviera por sí, y con su bandera y gente hiciera lo que debía, mas al capitán le pareció que era más honra y provecho suyo y de sus soldados aceptar los cargos que el gobernador le daba, y al fin lo hizo así, y con ellos entendió durante el tiempo que estuvo en el campo, en servir al rey muy bien. Demás de esto ofreció el gobernador a los soldados que habían y dio en su socorro con el capitán Bravo, que si tenía necesidad de algunas cosas de aullo para sus soldados y criados que se lo dijese y lo proveería, algunos de los cuales, más por entender hasta donde se entendía la liberalidad del gobernador que por aprovecharse de lo que les podía dar, dijeron que les proveyesen de lo que habían menester y que ellos se obligarían a pagárselo, porque gratis no querían nada, sino en todo servir al rey. Y a ese su costa el gobernador les dijo que era contento, y luego mandó a VN mercader que a cada soldado le diese para su aullo VN a docena de herraje, que son 24 herraduras con sus clavos, y no más, y con esto le pareció que irían los soldados bien pertrechados y a poca costa, los cuales le rindieron las gracias por el aullo y no quisieron recibir cosa alguna de él, y quedaron con alguna ocasión de pasatiempo o murmuración de la largueza del gobernador, y luego, el propio día, se partieron el gobernador y el capitán Bravo y los demás que de Mérida habían salido, y otros que de otro pueblo llamado Trujillo, de la propia gobernación, se habían juntado, que irían por todos más de 60 hombres, y caminando parte de la noche, el siguiente día 504, en amaneciendo, yendo caminando hacia donde estaba el general Gutiérrez de la Peña, llegó VN mensajero con VN a carta que Lope de Aguirre escribía al gobernador, y deteniéndose a ver lo que en ella decía, fue leída de suerte que todos la entendieron, y lo que en ella se contenía era esto: muy magnífico señor, entre otros papeles que de vuestra merced en este pueblo se hallaron, estaba VN a carta suya a mí dirigida, con más ofrecimientos y preámbulos que estrellas hay en el cielo, y para conmigo y mis compañeros no había necesidad de que se tomase ese trabajo, pues sé yo hasta donde llega a su ciencia, y en lo que toca hacerme mercedes y favorecerme con el rey 505 fue superfluo lo que vuestra merced me ofrece, porque bien sé yo que su privanza ni pujanza no llega al primer nublado, y si el rey de España hubiera de pasar por la lid que entre vuestra merced y yo se hiciera, yo lo aceptara y aun diera a vuestra merced las armas aventajadas, mas todos los tengo por ardides de los que VSA con ellos 506 caballeros que ganaron y poblaron esta tierra para que vuestra merced, con sus dos nominativos, les viniese a robar su sudor, con título de decir que viene a hacer justicia, y la justicia que se elegéis es inquirir cómo conquistaron la tierra, para por esta huya hacelles guerra. La merced que de vuestra merced quiero, es que no curemos de tentarnos las corazas, pues sabe vuestra merced lo poco que en ello puede ganar, porque mis compañeros se han dado tan poco por sus perdones cuanto es razón, y tienen presupuesto de vender las vidas muy bien vendidas. Yo no pretendo nada en esta tierra más de que por mis dineros me provean de algunas cabalgaduras y de otras cosas, que, demás de pagallas muy bien, reservar a vuestra merced su gobernación y pueblos de la de hartos daños que yo y mis compañeros le haremos si por otra huya nos quisieren llevar, porque en las muestras que en la tierra hemos visto, nos han puesto a las escuelas para no detenernos en ella, que por unas caperuzas o sombreros y lanzas que por huirnos soldados de vuestra merced dejaron en el camino, hemos visto cuán mejorados están los demás. Y volviendo a la carta, no hay para que vuestra merced diga que andamos fuera del servicio del rey, porque pretender yo y mis compañeros por las armas hacer lo que hicieron nuestros antepasados, no es YR contra el rey, porque al que nos hiciere las obras tenemos por señor, y al que no, no le conocemos, y así a muchos días que nos desnaturamos de España y negamos al rey de la, si alguna obligación de servir teníamos, y así hicimos nuevo rey, al cual obedecimos, y como vasallos de otro señor bien podemos hacer guerra contra cuyen hemos jurado de hacerla sin incurrir en ninguna nota de las que por allá se nos ponen, y concluyendo en todo digo que como vuestra merced y sus republicanos nos hicieren la vecindad, que así les haremos las obras, y que si nos buscaren, que acuí nos hallaran las manos en la masa, y mientras Masaina nos dieren el aullo que les suplico me den, con más brevedad nos iremos de esta tierra. No me ofrezco al servicio de vuestra merced, porque lo terna por fingido ofrecimiento nuestro señor, la muy magnífica persona de vuestra merced su servidor, Lope de Aguirre. Leída esta carta, el gobernador respondió a los que estaban presentes, lo hubiera 507 a Dios que el suceso de esta guerra se dejara entre mí y Aguirre, que aunque él desgarra tan largo por su carta, yo hiciera con él lo que él dais que hiciera conmigo, y a buen seguro que nos quedáramos con la victoria más, pues que Dios lo quiere así, démosle gracias, que nuestros pecados deben ser causa de tanto mal, que hasta aquí viniesen a alcanzarnos las centellas del Pirú, y darnos estos desasosiegos, y ponernos en aprieto, y todo esto tan acompañado de lágrimas, que puso admiración a los que estaban presentes en Huerque 508 con cuánto sentimiento hablaba el gobernador,
y así se murmuró largo esta respuesta, lo cual sintió el Pablo Collado y después se la pagaron todos acabada la guerra y caminando aquel día, a hora de mediodía llegaron a donde estaba el general Gutiérrez de la Peña con la demás gente, los cuales, con la llegada del capitán Bravo y de los demás que con él iban, recibieron tanto ánimo y contento y alegría, que la duda que hasta allí tenían de la victoria se les convirtió en VN a muy cierta esperanza de huella, y se tenían ya por tan vencedores como si tuvieran muerto al traidor el capitán Bravo, a fin de animar 509 la gente del rey y amedrentar los contrarios, entró diciendo y publicando que en su pueblo, que era Mérida, quedaba VN oidor del nuevo reino con 500 hombres, y que él venía con obra de 200 soldados a entender los designios del Aguirre, y sucedió que luego, en aquel instante o aquella noche, se huyó VN esclavo del propio campo del rey a donde estaba Lope de Aguirre, y le dijo que entonces había llegado VN capitán del reino con 200 hombres y que los había visto y traían muchos aderezos de guerra. El Aguirre mostró no hacer caso de lo que el negro le decía, pero sus soldados lo creyeron, y luego se les cayeron las alas, y no las tenían todas consigo, pareciéndoles que era mucha gente la que el esclavo decía, y que no podrían dejar de ser muertos o desbaratados, y así propusieron muchos de ellos de no hallando oportunidad, huirse y pasarse al campo del rey, para gozar de los perdones que el gobernador les daba. Capítulo 87 que trata de 12 soldados de Aguirre que se pasaron al campo del rey, y de algún servicio que le fue tomado a Aguirre esa huida por Lope de Aguirre la nueva dicha, que el esclavo le dio de la gente del reino, recelándose de que ese soldados no le hiciesen alguna levada 510 y se huyesen, puso en ellos mucha más guarda que hasta allí, aunque antes siempre había venido con ellos muy recatado, guardándolos y teniéndolos encerrados en aquel fuerte o cercado donde estaban, algunos de los cuales deseaban hallar tiempo oportuno para se pasar, y con la mucha custodia que de sus amigos que en ellos tenía, no podían efectuar su propósito, y al fin plugo a nuestro señor que 2 soldados de Aguirre, llamados el VNO Juan Rangel y el otro guerrero, acertaron al tercero día, que fue viernes, a tener ocasión oportunidad para salir del fuerte con sus alcabuces, y en viéndose algo apartados del, escondidamente, sin que los huyesen los de Aguirre, se pasaron al campo del rey, donde los recibieron con mucho contento, y ellos dieron noticia de cómo aúllan muchos que en breve se pasarían, y que no era menester más de estarse por allí la gente del rey defendiéndoles las comidas, y que poco a poco se les vendrían pasando todos, y que quedaban para se pasar de los primeros VN Juan Jerónimo de Espíndola, y un Hernán Centeno, como otros 10 o 12 compañeros, y con esta nueva ira que antes les había dado Pedro Antonio Galeas, tenían de continuo sus centinelas y corredores de a caballo los del rey sobre el fuerte de Aguirre, para que su gente no tuviese lugar de salir a buscar comida sin que fuesen todos, y así, este propio día, estos soldados que se pasaron con el maese de campo y el capitán Bravo y otros 40 soldados, fueron a dar huista al traidor, y poniéndose donde podían ser oídos, daban voces, persuadiendo a los soldados de Aguirre a que se pasasen al rey, diciéndoles que no esperasen a Huervitoria, porque había llegado el capitán Bravo del reino con 200 hombres bien aderezados que les habían de poner en grande aprieto y desbaratallos, y que no esperasen a huer batalla, pues si esperaban a esto los habían de matar a todos, sino que con tiempo se pasasen y gozasen del perdón del gobernador. Y estando con estas pláticas, vieron ciertas piezas de indios e indias del servicio de los amotinados, que estaban laguando en VN río cerca del fuerte, y dejando allí alguna gente para muestra, se agajaron por otra parte oculta el maese de campo y el capitán Bravo con algunos de los que allí estaban, y dando en el servicio de los traidores que estaban en el río, se lo tomaron todo, y subiéndolo a las ancas de sus caballos, se volvieron con Hello, sin que nadie lo estorbase. Lope de Aguirre, viendo que ya se le atreuían mucho los de la guanda del rey y que los suyos se le empezaban a pasar, acordó ver si podía hacer algún daño en el campo del rey, y hablando sobre Hello a sus amigos, les dijo que se juntasen 60 hombres, y que diciendo que iban a buscar comida, salieran aquella noche y fuesen a buscar donde estaba el campo del rey y diesen sobre él y hiciesen el daño que pudiesen, y por la mañana se huyesen retirando, y que él saldría con la demás gente a socorreyes. Roberto de Susaya, capitán de la guardia de Aguirre, y Cristóbal García, capitán de infantería, a cuya en este negocio se encomendó. Juntaron la gente y salieron a hacer lo que el traidor les mandaba, y andando aquella noche casi al cuarto de la modorra, buscando el sitio donde estaba alojado el campo del rey, acertó a pasar por cerca de donde ellos andaban VN capitán Romero, que con ciertos compañeros venían de VN pueblo que tenían poblado, llamado la Villa Rica, en VN a provincia que llamaban Niva 511, a servir al rey, el cual dicen que sintió el murmullo y tropel de los traidores, y poniendo piernas a sus caballos, fueron dando arma al campo del rey. Otros dicen que este capitán Romero nunca pudo sentir ni sintió a los 60 alcabuceros del Aguirre, porque andaban muy desviados del camino por donde él pasaba, sino que por allí andaban ciertas yeguas ferreras,
tropas, las cuales, como los sintieron, se alborotaron y corrieron, y pareciéndole al Romero y a los que con él iban que era tropel de gente, corrieron como se ha dicho y dieron arma 512 a los del campo del rey, y luego ensillaron todos sus caballos, y corriendo hacia aquella parte donde el capitán Romero había sentido la gente, no hallaron rastro de nada, y así se volvieron a reposar los 60 arcabuceros de Aguirre tampoco sintieron el alboroto de los del rey, ni pudieron atinar donde estaba el campo, y también se echaron a dormir hasta por la mañana, que les dieron las espías y atalayas que estaban puestas por el rey, las cuales dieron luego alarma a los de su campo, y poniéndose todo a punto de guerra, salieron de su alojamiento en seguimiento de los 60 arcabuceros de Aguirre, los cuales huyendo y sobre si la gente del rey, se retiraron en ordenanza hacia donde estaba el alojamiento de su campo, y enviando soldado delante, que diese aviso a Aguirre de lo que pasaba, se arrimaron a un chaparral o matorral de arcabuco que estaba junto a una barranca, donde los del campo del rey no podían llegar por ser toda gente de a caballo, y allí se entretuvieron hasta que Lope de Aguirre vino con el socorro de la demás gente. Capítulo 88 de la escaramuza que tuvo Aguirre con los del rey, y cómo se pasó Diego Tirado, capitán de a caballo de Aguirre, al campo del rey es huido Lope de Aguirre el aprieto en que sus 60 alcabuceros estaban, tomando consigo toda la demás gente, cau algo en Ganayo o yegua morcilla, y se fue llevando tendida la guandera de su guardia, que era negra toda y con 2 espadas ensangrentadas, hacia donde su gente estaba recogida, y juntándose con ellos, hicieron muestra de querer salir de aquel sitio donde estaban los del campo del rey, que, como se ha dicho, era toda gente de a caballo, y habría en ellos hasta 150 hombres con 5 o 6 arcabuces, y viendo que allí no eran señores para poder ofender a los contrarios, hicieron muestra de retirarse, y saliendo en su seguimiento Aguirre con sus soldados, dejaron el alojamiento que tenían, el cual luego lo ganaron los de la guanda del rey, los cuales estaban en duda si romperían con los de Aguirre o no, y andabanse corriendo o escaramuzando bien cerca de él. A menos de 200 pasos Lope de Aguirre mandaba a algunos de sus soldados que por su orden disparasen sus arcabuces, procurando con ellos hacer el mal que pudiesen en los del rey, y asimismo tenía apercebidos 50 arcabuceros que no disparasen, sino que con cada 2 pelotas con hilo de alambre estuviesen a pique para si los de a caballo quisiesen arremeter, y con estar tan cerca los unos de los otros y tirarlos del traidor sus arcabuces, algunos con buenas ganas. Nunca hicieron daño ninguno ni hirieron hombre ni caballo de los del campo del rey, antes parece cosa de milagro que se oyeron algunas pelotas que daban en los caballos de algunos y se quedaban ajadas 513 sin empecelles en cosa ninguna ni cortalles solo pelo, y que los del campo del rey, de solo 4 o 5 arcabuzazos que tiraron le mataron a Aguirre el caballo en que andana y le hirieron 2 soldados andagua en estas revueltas. Diego Tirado, capitán de a caballo de Lope de Aguirre, en a yegua escaramuzando o corriendo por delante de la gente de su campo, y pareciéndole buena coyuntura aquella para pasarse y ganar la huida que por sus deméritos y delitos atrás cometidos tenía perdida, dio a vez arremetida más larga de las que solía otras veces dar, y dejando su capitán Lope de Aguirre, se pasó al rey delante de todos, diciendo a voces, huyó a el rey, vio a el rey recibióle el gobernador y los demás capitanes de su campo muy bien, y él les dijo que en ninguna manera arremetiesen ni viniesen en rompimiento, porque Aguirre tenía 50 arcabuceros reservados, con cuales 514 haría harto daño, sino que se esparciesen de suerte que no les tirasen al terrero. La gente del rey lo hizo así, y para dar ánimo a los demás soldados que con el traidor estaban a que se pasasen al rey, le dio el gobernador al propio Tirado el caballo que traía, y le mandó que luego fuese escaramuzase delante de Lope de Aguirre, que tenía mucha confianza en el Aguirre, huyendo que así se le había pasado, procurando disimular y encubrir su pena y daño, dijo a los suyos que no se turbasen, que él lo había inundado con cierto mensaje cuando se pasó Diego Tirado, andagua también de a caballo Francisco Caballero, soldado de los del Aguirre, y como huyó a Diego Tirado quisole seguir y pasarse con él, y fue tan desgraciado que él se cortó o el caballo se le estancó, de suerte que, sin poder pasar atrás ni adelante, se quedó en el camino, más cercano a los de Aguirre que a los del rey, y el traidor lo recogió con los demás, y cuando se volvieron a retirar, familiar de los del traidor, portugués, que se decía Gaspar Díaz, se puso con aguja tras de la puerta del fuerte, y entrando el Francisco Caballero se la tiró, diciendo muera el traidor, y dándole por el arción 515 delantero, se lo pasó, y con él el miembro, que le dejó cosido con la silla por aquel lugar, y otros iban ya a segundar de mala y a acabarle, sino que Lope de Aguirre, conociendo la poca culpa que el Francisco Caballero había tenido en aquel negocio, mandó que no lo matasen, sino que lo curasen los del campo del rey, no curando arremeter, se andaban fuera de toda orden, ansí corriendo y escaramuzando delante de la gente del Aguirre, y los del motín dejaban de tirar y jugar con su arcabucería subsedio que estando los unos y los otros suspensos de esta manera,
sin pensar de venir por entonces en rompimiento, VN soldado de los del campo del rey, llamado Ledezma, atribuyéndose al buen caballo que tenía, dio VN arremetida hacia el campo del contrario, el cual, como lo vio YR y que se le llegaba tanto, creyendo que se le pasaba, dijo a los suyos, no le tiréis, que este se viene a nosotros. Y llegando el Ledezma a obra de 30 o 40 pasos del Aguirre y de su gente, en este compás rodeó en su caballo toda la gente del contrario sin que le hiciesen mal ninguno, y volviendo al paraje por donde había arremetido, volvió las ancas, y diciendo, vio a el rey se tornó a su campo, y aunque entonces le tiraron muchos arcabuzazos no le hicieron mal ninguno viendo, pues, Aguirre, que los contrarios le andaban tan cerca y que sus arcabuceros no les hacían mal, dixo, ¿qué es esto marañones? Que vaqueros con zamarros de ovejas y rodelas de vacas se me han de atrever, y que vosotros no derribéis ninguno, y decía Aguirre esto, porque todos los más del campo del rey traían vanos zamarros de cueros de lío no de venado que se usan para el agua, y unas adargas de cuero de vaca, que se acostumbran en las Indias para la guerra de los indios, y unas espadas bien mohosas, y algunas lanzas que se podían esperar en cueros pareciéndole mal a Aguirre todas estas cosas, y que algunos de sus arcabuceros que no tenían voluntad dañada tiraban antes al cielo que al suelo, y que era huíspera de desamparalle allí, comenzóse a retirar y dar la vuelta hacia su fuerte, llegando casi a reempujones a los soldados y dándoles a algunos con VN sargenta que llevó agua, porque les parecía que sur-sureste volvían de mala gana, y sin hacer más daño del que se ha dicho, se tornó a recoger con sus soldados en su fuerte, y asimismo los del rey, pareciéndoles que aquella huista que allí se habían dado con los amotinados era huíspera de Agüero y Toria, se volvieron muy alegres y contentos a su alojamiento, dejando sus espías y corredores sobre el fuerte y alojamiento de Aguirre, como solían capítulo 89 que trata como visto Aguirre que sus soldados no herían a los del rey, propuso de dar la vuelta a la mar entrado Lope de Aguirre con su gente en ese fuerte, y considerando el poco daño que habían hecho en el campo y gente del rey con el arcabuceria, comenzó a huir tuperallos y deshonrallos, llamándoles de pusilánimes y cobardes y de ánimos mujeriles, y que no habían sido para herir VN solo caballo de los contrarios con tanta pujanza de arcabuceria como tenían, y que más tiraban a las estrellas del cielo con sus arcabuces que a los contrarios que tenían juntos, en lo cual él conocía bien la intención y ánimos de todos los más, que hiciesen en buena hora la guerra de aquella suerte, que si a él lo desbarataban, para ellos sería la peor parte, y luego, con toda presteza, puso a la puerta del fuerte a algunos de sus amigos, para que no consintiesen salir a nadie, como otras veces lo había hecho, y pareciéndole que los soldados que con tibieza le seguían y los enfermos que en su campo tenía, le eran estorbo o impedimento para no hacer su guerra bien hecha, y que por ellos no se osaban desmandar como quería. Acorde matallos a todos, y haciendo VN la lista o memoria para Hello, hallo que debía matar 50 hombres y más y estando él en su pecho determinado de hacerlo. Quiso primero dar parte 516 a algunos amigos suyos, los cuales, huyendo la cruel carnicería que el traidor quería hacer, pareciéndoles que en ninguna manera podían escapar sin que en aquella gobernación los desbaratasen, y que podrían ser castigados todos por aquella crueldad que su capitán quería hacer, o Dios que fuese ruido que no se hiciese, les puso en corazón que lo estorbasen, y así le respondieron a Aguirre que no les parecía que se debía hacer aquello, porque por ventura pensando que mataba a los culpaldos y tibios, mataría a los muy leales amigos, y porfiando sobre esto con el gran rato, le hicieron mudar el propósito malo que tenía, y lo dejó de hacer, poniéndole también por delante la mucha confianza que hasta allí había tenido en Diego Tirado, y como le había desamparado el tiempo de la mayor necesidad, y casi podría ser agüer entre sus soldados algunos de cuya él tenía mucha confianza, que después le negarían, y matar algunos que aunque le parecía que estaban tibios en las cosas de la guerra morirían por su defensa Lope de Aguirre, convenido con esto y determinado ya de no matar los que tenía señalados, acordo cuitalles a todos las armas, y así los desarmo y mando a sus muy amigos que tuviesen quenta con ellos y si los viesen hacer algún semblante de huirse, que los matasen a todos, y juntamente con esto, pareciéndole que en este camino para el reino y Piru le hacían mucha resistencia, y que podría ser desbaratarle y dejarle los suyos en el camino, acordó dar la vuelta y volverse con su gente a la mar, y embarcarse en los navíos que pudiese, y tomar otra derrota y manera de vivir 517 los del campo del rey, reconociendo el temor con que Aguirre estaba, nunca se cuitaban de alrededor del fuerte 30 o 40 de a caballo, para impedirles que no saliesen a buscar comida, y porque viéndolos tan cerca se animasen a huir algunos y pasarse al rey, y así el traidor no consintía salir ningunos de sus soldados, aunque fuesen de los más amigos, a buscar comida, y así pasaban entre todos tanta hambre y necesidad de comida que mataban los perros que tenían para comer, y algunas cabalgaduras de las que habían traído y viendo algunos, y aun los más de los que el Aguirre había puesto por guardas de la puerta del fuerte, la necesidad que padecían y el aprieto en que estaban, VNO a VNO y dos a dos se le veían y se iban a donde andaban y estaban las guardas del campo del rey, y porque no pareciese que del todo estaba desanimado y perdida la confianza de sus soldados y amigos, envió VN día de estos o hecho fuera del fuerte a ciertos capitanes y soldados arcabuceros
arcabuceros para que ojeasen al maese de campo y al capitán Bravo, que con ciertos soldados de a caballo se le habían llegado muy cerca a persuadir a los soldados de Aguirre, que se pasasen al rey, y tomando por reparo estos arcabuceros del traidor VN a ermita que allí estaba, para que los de a caballo no les hiciesen mal, comenzaron a traguar pláticas con los soldados que estaban con el maese de campo y el capitán Bravo, y como todos eran soldados que no se habían visto en otras refriegas de guerra, ponían mucha parte de sus armas en las lenguas, vituperándose los unos a los otros, y como los de la parte del rey trataban de traidores a los contrarios, tomabanlo por mucha afrenta y procuraban tiralles muy de hueras con sus arcabuces. Estaba el capitán Bravo diciendo a sus propios soldados que no era de buenos tratar mal con palabras a sus contrarios, especialmente siendo de su nación, y que antes los habían de persuadir con buenas palabras a que se pasasen a su rey VN o de los contrarios, mestizo, llamado Juan de Lescano 518, pareciéndole que el capitán Bravo se había señalado mucho en aquellas refriegas y que estaba entonces descuidado hablando con sus soldados, le tiró de muy buena gana VN arcabuzazo, y quiso Dios que fuese algo huyeso y le diesen el caballo, el cual cayó luego, y creyendo los unos y los otros que el caballero y el caballo habían sido heridos de muerte, los de la guanda del traidor dieron muy gran grita de alegría, porque hasta allí no habían hecho otro tanto, y los del rey, llegándose a su capitán y hallando no le hubiera herido más que el caballo, le dieron luego allí otro y se retiraron y apartaron del fuerte de los soldados que en este tiempo se habían pasado o pasaron al campo del rey. De los del traidor, dieron a huiso como Lope de Aguirre tenía presupuesto determinado de irse o volverse a la mar, y que había desarmado a muchos diciendo que ya que se le oyesen no quería que se llevasen 519 armas con que después le hiciesen la guerra, y así el general del rey y su maese de campo tenía mandado a las guardias o espías que habían puesto, que tuviesen gran vigilancia en ver y entender cuando Aguirre cargaba a su carruaje para dar la vuelta, y diesen a huiso de ello en el campo para irles a dar alcances y de su baratallos si pudiesen, los cuales lo hicieron así. Capítulo 90 de cómo se pasaron todos los soldados de Aguirre al campo del rey y le dejaron solo con un soldado llamado Antonio Llamoso, viendo Lope de Aguirre la mucha necesidad de comida que pasaban en él fuerte, y que cada día se le huían algunos soldados, acordó de hecho dar la vuelta, y un lunes por la mañana, que era víspera de San Simón y Judas 520, habiendo ya comunicado SSU partida con sus amigos, cuito todas las armas a la mayor parte de sus soldados, y cargándolas con las demás municiones en las cabalgaduras que allí tenían, dixo que diesen la vuelta. Los soldados le dixeron que donde quería YR y los quería llevar sin armas para que los matasen y damnificasen los contrarios, y que además de esto, no era cosa honrosa ni provechosa para ellos volver atrás, sino pasar adelante, y esto le decía con 521 mucha osadía Lope de Aguirre, huyendo que la gente se le desvergonzaba y enojaba, acordó volverles las armas, por ver si podía hacer del ladrón fiel, pidiéndoles perdón, y diciendo que aquel hierro había hecho, y no otro, en toda la jornada, que le perdonasen, que teniendo entendido QNE sus voluntades e intenciones eran muy al contrario de lo que entonces mostraban, los había desarmado. Algunos no quisieron recibir las armas, como hombres afrentados de lo que Aguirre había hecho, a los cuales el propio Aguirre en persona vea a rogalles que las tomasen, no atreviéndose a usar del rigor que hasta allí, porque ya no hay agua en sus secaces, tanta calor para hacellas como de antes, y esto le pareció porque en esta sazón quiso matar a su capitán Juan Jerónimo de Espíndola, porque le respondió atrevidamente a ciertas quexas que el traidor daba de sus marañones, que cuando se le oían en la Margarita y Burburata los soldados que ni los hiciera buscar y viera entonces los que le habían quedado y le eran amigos 522, pero que él y sus amigos traían a muchos forzados en su compañía, que no se maravillase de que le negasen, especialmente haciéndoles las obras que les hacía, y nunca halló, como se ha dicho, calor en sus amigos para matar a este Espíndola. Otros le dieron por parecer que ya que se quería volver, que era mejor caminar de noche que no de día, porque no serían vistos del campo del rey, y así no le seguirían, y estando en esta grita y baraunda asomaron sobre el fuerte el capitán Bravo y el maese de campo con alguna parte de su gente, y comenzaron a dar voces que se pasasen al rey y no siguiesen al traidor que los quería llevar engañados, y estando en estas y en otras pláticas, vieron que ciertas piezas del servicio de Aguirre andaban en el río, y el maese de campo y el capitán Bravo acordaron irlas a tomar, llevando consigo otros 14 o 15 soldados, y bajando escondidamente hacia donde las piezas estaban, dejaron mandado a las espías que si alguna gente saliese del fuerte hacia donde ellos iban, que con VN a espada desnuda les hiciesen señal para que se guardasen. Algunos de los amigos de Aguirre estaban con sus arcabuces ojeando a los demás del rey que sobre la barranca habían quedado, dándoles voces y llamándoles que se pasasen, los cuales vieron YR al maese de campo y a los demás que iban a tomar las piezas, y dando aviso de ello a Lope de Aguirre, él huyó luego a su capitán Joan Jerónimo de Espíndola con hasta 15 arcabuceros a que fuesen a recoger las piezas y que estorbasen a los del rey que no las tomasen las espías, como huyeron YR a los arcabuceros del Aguirre hacia donde el maese de campo estaba, comenzaron a hacer señal, y no curando el maese de campo de la señal que se le hacía, siguió su camino adelante hasta que llegó a vista del capitán Espíndola y de los demás que el Aguirre había enviado, y luego, como lo suyo,
dio la vuelta para recogerse, porque no le hiciesen algún daño con los arcabuces. El capitán Espíndola y los demás, como los vieron revolver, apresuraron el paso para alcanzarlos, y llegando algo cerca de ellos, dijeron, «¡Viva el rey, caballeros! ¡Viva el rey, caballeros!», a muy grandes voces, y el maese de campo y el capitán Bravo y los demás, como oyeron la voz del rey, esperaron y acercándose o juntándose los unos con los otros se saludaron muy amigablemente, y los de a caballo recibieron a los otros a las ancas de sus caballos y se subieron con ellos a la barranca. El capitán Espíndola les dijo que se esperasen y estuviesen por allí a huista del fuerte, que todos los más se les pasarían, y tomando consejo el capitán Bravo a todos estos soldados, se fue con acuerdo del maese de campo a dar cuenta de Gelo al gobernador y general, que estaban en el alojamiento con la demás gente huisto por los otros arcabuceros de Aguirre que estaban ojeando a los de la barranca. La pasada del capitán Espíndola al campo del rey, acordaron hacer ellos lo mismo, porque les pareció que se les acercaba a su perdición y que todos los demás habrían de hacer lo mismo, y así, estándolos mirando a Aguirre y creyendo que iban a hacer alguna arremetida, se fueron a donde estaba el maese de campo y los demás, diciendo, «Viva el rey, que a su servicio venimos», y luego dijeron al maese de campo que se aguajase al fuerte, porque los que estaban dentro no se defenderían, sino que luego se le darían, que eran los de cuya Aguirre se temía. El maese de campo luego con los que allí estaban, comenzó a aguajarse hacia el fuerte viendo a los que dentro del fuerte habían quedado que ya se acercaban sus contrarios, queriendo gozar de los perdones, delante de su capitán Lope de Aguirre se salieron del fuerte, y caminando hacia donde el maese de campo bajaba, lo recibieron con la voz de «Viva el rey», y le dijeron como quedaba solo Lope de Aguirre y le habían desamparado todos, sino solo VN Antón Llamoso, que era capitán de su guarnición, que quedándose dentro del fuerte con Aguirre dijo que la huya sido su amigo en la huida que tan bien lo quería ser en la muerte, y así todos estos soldados se volvieron acompañando al maese de campo del rey para cuitar la huida al traidor de su capitán. El maese de campo, huyendo la huitoria que entre las manos tenía, él huyó luego VN mensajero de los que allí estaban de a caballo para que por la posta fuese a dar aviso de lo que pasaba al gobernador y al general y a los demás, lo cual se ha huido por ellos. Luego todos de tropel se partieron hacia el fuerte donde estaba Aguirre. Otros dicen que al tiempo que el traidor de Aguirre estaba fuera del cercado, mirando sus arcabuceros el daño que hacían en los que sobre la barranca les estaban dando voces, que los soldados que habían quedado en el fuerte del salieron por unas flacas paredes de bareques que a las espaldas tenía, después de haber visto la pasada de los demás, y que no tenía Lope de Aguirre cuya envolviese por él sea de la una manera o de la otra, ellos se fueron y le dejaron solo huyéndolos el YR delante de sus ojos. Créese que diría entonces Aguirre, «Oh marañones, que bien me decía Antónico que me habíades de dejar en manos de mis enemigos, como otras veces, lo había dicho cuando se le oía a algún soldado». Capítulo 91 de cómo Aguirre mató a su hija y fue el muerto por el maese de campo del rey. Acabada de irse toda la gente a Lope de Aguirre, y habiéndolo dejado solo, y viendo el que no había quedado en su compañía más de Antón Llamoso, su capitán de la munición, se fue a este capitán y le dijo que porque no se vea con los demás a gozar de los perdones del rey, el cual le respondió lo que Ariwa se refirió, que pues le había sido amigo y compañero en la huida, que también lo quería ser en la muerte, y no respondiéndole nada se entró el traidor en la casa y aposento donde tenía a su hija, muy cortado y falto de ánimo, y poniéndole el diablo en el corazón que echase VN sello a todas las crueldades que hasta allí había hecho, se fue para su hija, que era ya mujer, y le dijo, «Hija, encomiéndate a Dios, que te quiero matar». La moza le respondió, «Porque, señor el traidor le dixo, porque no te veas vituperada ni en poder de cuyen te diga hija de un traidor», y echando mano a una daga o puñal que traía, le dio de puñaladas y le cuitó la huida, y luego se salió a la puerta del aposento, y huyendo entrar la gente del rey no tuvo manos para disparar si cuyera VN arcabuz, que lo pudiera muy bien hacer y aun hacer algún daño en sus contrarios, mas dejando todas las armas, se arrimó a una barbacoa o cama que allí estaba y entrando el maese de campo, había entrado antes del VN Ledezma, espadero del Tocuyo, el cual, como huyó entrar el maese de campo, le dijo, «Señor, acuí tengo rendido a Aguirre», pretendiendo ganar gracias. El Aguirre respondió, «No me rindo yo a tan grandes huellacos como lo ese», y como reconoció por lo que OY o que el que entraba era el maese de campo, le dijo, «Señor maese de campo, suplico a vuestra merced que pues es caballero, que me guarde mis términos y me oiga, porque tengo negocios que tratar que importan al servicio del rey». El maese de campo dijo, que él haría lo que era obligado, y viendo algunos de los soldados de Aguirre que de darle la huida algún día podía redundarles daño a ellos, porque diría lo que había pasado, le dijeron al maese de campo que a su honra no convenía sino que lo matase y cortase la cabeza antes que huyese el gobernador ni el general. El maese de campo mandó a Aguirre que se desarmase, y pareciéndole bien el consejo que le habían dado le hizo tirar 2 arcabuzazos, con que lo mataron, y algunos dicen que al primero arcabuzazo que le tiraron, que le dieron algo al soslayo,
y Dixo el traidor, este no es bueno, y al segundo que le dieron por los pechos Dixo, este sí, y que luego cayó, y con esto murió, y luego VN Custodio Hernández, soldado suyo, y aún de los bien prendados, le cortó la cabeza por mandado del maese de campo, y sacándola de los cabellos se fue con Gela a restituir al gobernador para ganar gracias con él, y el maese de campo buscó luego las guanderas, que era el despojo que a él le pertenecía, y hallándolas se fue con ellas a una ermita que estaba cerca del fuerte y allí las desplegó y viendo venir al gobernador y a la demás gente, salió a recehuillos, sacando las banderas arrastrando por el suelo, en señal de la huitoria que huya huido el gobernador le peso de que huyesen muerto a Lope de Aguirre sin su licencia, y aún se enojó, pero disimuló pues estaba ya hecho, y luego mandó que le hiciesen cuartos y lo pusiesen en palos por los caminos, y su cabeza fue llevada a la ciudad del Tocuyo, y allí está puesta en VN a jaula para ejemplo de los que la vieren dijose que los huecinos de Mérida y los huecinos de la Valencia, que en este desbarate se habían hallado, pretendiendo dejar alguna memoria en sus pueblos del servicio que al rey habían hecho, pretendieron llevar alguna de las banderas del Aguirre y que el gobernador no se las quería dar, sino que les dijo que bastaba que les diese a cada pueblo VN a mano de las del traidor, para que la pusiesen en la picota o rollo de sus pueblos, y pareciéndoles que era bien lo que el gobernador les decía, lo aceptaron, y los de la Valencia llevaron la mano izquierda y los de Mérida la derecha, mas estos de Mérida, viendo la necedad que hacían en llevar a su pueblo la mano de Aguirre, y cuán poco les importaba, en el camino la echaron a los perros, los cuales se la comieron, y así hubo fin este cruel matador, desamparándole en huir a todos sus amigos y muriendo él como hereje gentil, no haciendo mención en su muerte de acordarse de Dios ni de sus santos, en lo cual se cumplió aquel verbo que en castellano se suele decir, correspondiente a la divina escritura, quedáis así, pocos huimos bien morir de aquellos que mal huyeron, y de los que bien murieron menos huimos mal vivir porque demos conclusión a todo lo que toca a Lope de Aguirre, dair aquí brevemente la vida y suerte y linaje del, con otras cosas que demás de las que arriba se han escrito, decía capítulo 92 que trata de la vida y suerte y linaje de Lope de Aguirre. Fue muerto Lope de Aguirre, como se ha dicho, en la ciudad de Barquisimeto, de la gobernación de Venezuela, lunes, 27 de octubre del año de 1561, víspera de los bienaventurados apóstoles San Simón y Judas, el cual era en esta sazón hombre de 50 años, muy pequeño de cuerpo y de poca persona, mal agestado, la cara chupada y pequeña, los ojos que si miraba de hito le estaban bullendo en el casco, principalmente cuando estaba enojado era de agudo y vivo ingenio para en 523 hombre de letras era lipuzcoano 524, natural de la villa de Oñate sus padres no se saben quién eran ni sus nombres, más de lo que él decía, ser personas de mediano estado, hijo de algo era bullicioso y determinado en cuadrilla, y fuera de la pusilanime, soportaba mucho el trabajo, y era para mucho así a pie como a caballo, andaba de continuo armado, que nunca le hallaban sino con dos cotas o con VN agota y VN peto y una celada de acero, y su espada y daga, y un arcabuz y una lanza en la mano, dormía muy poco, porque toda la más de la noche lo hallaban velando, y entre día dormía algo, era enemigo de buenos y de toda virtud, especialmente de rezar ni que rezasen delante de él, ni de hombres devotos, y así, en viendo alguno con quentas horas en las manos, se las cuitaba y las rompía y quebraba, diciendo que no querían los soldados muy cristianos ni rezadores, sino que si fuesen menester jugasen con el diablo a los dados el alma, y que Dios tenía el cielo para cuyen les iruyese y la tierra para cuyen más pudiese, y que él tenía y sabía por cierto que su ánima no se podía salvar, y que estando vivo ardía en los infiernos, y que pues no podía ser el cuervo más negro que sus alas, que aúlla de hacer crueldades y maldades por donde su nombre sonase y fuese nombrado por toda la tierra y hasta el noveno cielo, y que no dejasen los hombres por miedo del infierno de hacer todo aquello que su apetito les pidiese, que solo el creer en Dios bastaba para ir al cielo, y que el rey de Castilla mostrase el testamento de Adán, si le hubiera dejado en él por heredero de las Indias residió este traidor en Piru más de 20 años, muy al contrario de lo que él, por VN la carta que escribió al rey, decía su exercicio y oficio era domar potros y hacer caballos, suyos y axenos, y quitalles los resaullos, quedándose él siempre con los suyos fue siempre inquieto y bullicioso, y amigo de revueltas y motines, y así, en pocos de los que en su tiempo hubo en el Piru no se dejó de hallar en ellos, y no se halla del que en cosa noble haya ser huido a su majestad, solamente fue con Diego de Rojas a la entrada de los Chunchos y después que de allí salió, fue con el capitán Pedro Álvarez Golín en socorro de Huaca de Castro, y víspera de la batalla de Chupas se escondió en Huamanga por no hallarse en ella, y en el alzamiento de Gonzalo Pizarro, aunque fue por alguacil de Huerdugo, se quedó en Nicaragua y no volvió a Perú hasta pasada la batalla de Jaquijaguana. Después de esto se halló en forjar y fraguar muchos bandos y motines, que no hubieron efecto hallóse en la muerte del general Hinojosa, corregidor de las Charcas,
con don Sebastián de Castilla, y como a uno de los principales de este motín le condenaron a muerte, y él se escapó y no lo pudo huir el mariscal Alonso de Alvarado para hacer justicia del, y andando alzado, se alzó Francisco Hernández Girón, y para irle a hacer guerra dieron los oidores de Pirú perdón general para todos los que hubiesen hallados en otras rebeliones, que sirviendo al rey en aquella guerra contra Francisco Hernández, les perdonaban, y él por gozar de este perdón vino y se metió debajo del estandarte real con el mariscal, y se halló en VNA refriega en la cual le hirieron en VNA pierna, que se holgó harto el dello, por tener lugar de no hallarse en el rompimiento con sus bullicios y sediciones no le podían tolerar en ningún pueblo de los del Perú, y así estaba desterrado de todos los más, por lo cual le llamaban Aguirre el loco tuvieronle en el Cuzco para ahorcar por otro motín que él y Lorenzo Salduendo, su compañero, ordenaban contra su majestad huyóse de la cárcel, andaba al monte por ello, y viéndose perseguido de todas partes, entró en esta jornada con Pedro de Orsua, con intento de hacer todo lo que hizo, y griega por la fama que huía de que Pedro de Orsua hacía gente para alzarse, como se ha dicho, y llegados al pueblo de los Motilones, y viendo que los designios de Pedro de Orsua eran seduir al rey, intento allí de matallo y alcar por general a don Hernando de Guzmán, para volver sobre Pirú, y no hallando coyuntura para ello, como se ha dicho, lo efectuó después, de donde resultaron todas las muertes y destrucciones que se han referido. Hase dicho esto por lo que Lope de Aguirre significa al rey en su carta, la cual no se pone acuy por ser demasiadamente atribuida y desvergonzada y como de tal persona, que a causa de no gratificalle sus servicios y de lo demás que en ella dais se alzó, y todos sus servicios fueron y son los que acuy brevemente se han tocado, sin otros muchos correspondientes a ellos, que por evitar prolixidad se dejan de decir, y entre las demás virtudes que este traidor tenía, era que jamás dijo bien de Dios ni de sus santos ni de hombre humano ni de amigo ni de enemigo ni de sí propio prevaleció en su motín desde que mató a su príncipe don Hernando de Guzmán hasta que le mataron a él tan miserablemente como sea, dicho, 5 meses y 5 días, en los cuales mató y metió a cuchillo más de 60 personas españolas, en las cuales entran VN clérigo, el sacerdote de la Orden de San Pedro, y 2 religiosos de misa de la Orden de Santo Domingo y 4 mujeres con su hija, y 4 pueblos de españoles que asoló y quemó y destruyó, sin los demás bienes y haciendas que tomó, robo y hecho a perder, y con tanto se da fin a lo que toca a Lope de Aguirre, teniendo por cierto que su ánima y cuerpo duraran perpetuamente en las penas infernales, de las cuales tenga por bien Dios nuestro Señor se nos librar y darnos su gloria. Amén.